Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 5. Al oír esos chistes obscenos tan conocidos, Cal no pudo evitar soltar una carcajada. Dirigió una mirada hacia Invernalia a lo lejos, con sus torres envueltas en una niebla blanca, y negó lentamente con la cabeza. Luego extendió la mano y acarició a Fauques, que resoplaba y movía la cola con impaciencia, instando al semental a avanzar. «Vámonos, cabrones. El señor de Invernalia probablemente no nos ofrecerá ningún gran banquete, pero estoy segura de que las mujeres deseosas de vaciar tus monederos están más que preparadas para recibirte, con toda la calidez del hogar». Cal gritó las palabras con fingida alegría mientras se bajaba la visera y reanudaba el viaje. Sus caballos avanzaban pesadamente, sus cascos crujiendo en la nieve hasta alcanzar al menos el grosor de una mano. La gruesa capa levantaba manchas de tierra negra mientras galopaban hacia el cálido Winterfell. No habían avanzado mucho cuando, desde más adelante, oyeron ladridos de perros. Disminuyeron el paso y, cuando los dos grupos se acercaron, Cal divisó la pancarta que ondeaba al otro lado. Un lobo huargo de color gris plateado corriendo a través de un campo blanco de nieve. El emblema de Stark. Detener. Los ladridos se hicieron más fuertes, y un grupo de jinetes de la patrulla Stark que los habían visto se acercaron y les bloquearon el paso. Un hombre, ataviado con una cota de malla gris y hierro y cubierto con una gruesa sobrevesta de lana, dio un paso al frente después de que Cal y sus hombres se detuvieran. Primero alzó la vista hacia la pancarta que Cal sostenía en sus manos, luego exhaló un suspiro de alivio antes de volver su atención a Cal, que también se había colocado al frente de su formación. ¿Eres la vanguardia del rey?, preguntó el hombre, con un tono que sugería que podría ser el capitán de la patrulla. Cal se bajó de nuevo la bufanda que le cubría el rostro y lo examinó detenidamente antes de responder con un tono firme y serio. Me llamo Cal Stone. Dirijo la vanguardia real de la Guardia del Rey. La procesión del rey Roberto se encuentra a no más de 16 kilómetros detrás de nosotros. Estoy aquí para informarle, para que su señor, Lord Eddard Stark, pueda hacer los preparativos necesarios para recibir a su gracia. El capitán de la patrulla parpadeó al oír el nombre por un instante, ligeramente sorprendido, pero no le dio más vueltas. Con un breve asentimiento, giró su caballo. Lord Stark y su familia ya se han preparado para dar la bienvenida al rey. Te acompañaré a la ciudad. Al ver que no había malentendidos ni tensión entre ambos bandos, Cal asintió y les indicó a sus hombres que siguieran a los jinetes Stark. Y con eso, Cal se preparó para ir a ver a un viejo conocido. A medida que se acercaban a Invernalia, la nieve a su alrededor se fue adelgazando notablemente. El viento que antes les helaba la cara, ahora había cambiado de dirección. Seguía siendo fuerte, pero traía consigo un toque de humedad, volviéndose mucho más suave y soportable. Parecía que los libros no habían mentido. Realmente se trataba de una ciudad construida sobre aguas termales. Siguiendo el ejemplo de los jinetes de la patrulla, que claramente habían sido enviados a esperarlos, Cal echó un vistazo curioso a su alrededor. Lo que ahora veía, además de los caminos embarrados a causa del repentino cambio de temperatura, eran hileras de casas construidas con piedra sin tallar y madera en bruto que bordeaban la carretera. En comparación con Desembarco del Rey, la arquitectura de este lugar tenía un encanto singular y rústico, propio de la zona. Pero lo que le resultó extraño a Cal fue que este pequeño pueblo a las afueras de Winterfell parecía casi desierto. No más de una quinta parte de los edificios parecían estar ocupados. ¿Suele estar deshabitado este lugar? ¿O es que en Invernalia no suele haber tanta gente reunida al mismo tiempo? Desconcertado, Cal no pudo evitar preguntar. El jefe de la patrulla giró la cabeza al oír la pregunta y luego fijó la mirada en la calle casi vacía. Normalmente llamamos a este lugar el mercado de invierno. Tal como su nombre indica, permanece abandonado durante la mayor parte del verano. Solo en invierno se reúne aquí la gente común. Cuando llegue ese momento, este lugar estará abarrotado. ¿Ven esos puestos de madera? Están instalados para los comerciantes que llegan durante la temporada de frío. Los cazadores de las montañas también bajan antes, trayendo pieles o productos de montaña para intercambiar. Intercambian alimentos y se los llevan consigo. El jefe de escuadrón habló en un tono amigable, no solo explicando las costumbres de Winterfell, sino haciéndolo con claridad y detalle. Los ojos de Cal se iluminaron mientras escuchaba. Nada de esto aparecía en los libros que había leído, pero experimentarlo en persona le dio un toque completamente diferente. Algo más profundo, más visceral. ¡Qué fascinante! Parece una tradición muy antigua. Cal no pudo evitar exclamar con admiración.
El jefe de escuadrón soltó una risita en respuesta. Chico sureño, si te interesa, tómate tu tiempo para explorar Winterfell mientras estés aquí. Gracias por la invitación. Cal no había sido el único que escuchaba. Cosi y los demás, que nunca antes habían puesto un pie en esta gélida tierra del norte, también observaban con interés. Pero cuando oyeron que el pueblo solo se llenaba de gente durante el invierno, la expresión de sus rostros se transformó en una mezcla perfecta de desconcierto sureño. ¿Te refieres a en invierno? O sea, más frío que esto. Estoy casi segura de que por la noche mis oídos se negarán a despertarse a la mañana siguiente. Cosi, que nunca se callaba ni se abrigaba, soltó la pregunta con los ojos muy abiertos. Ya sentía que se congelaba. Incluso cuando hacía pis, tenía que acunar a su amiguito con cuidado. Una ráfaga de viento repentina y se vería obligado a abandonar los mercenarios de Blackstone e ir a solicitar trabajo en un burdel. Y sin embargo, en este ambiente gélido, el ciclista seguía refiriéndose a ello como si fuera verano. ¿En serio? ¿Qué demonios? La pregunta de Cosi, formulada en el momento justo, dejó atónitos a la docena de guardias a caballo. Intercambiaron miradas y, de repente, estallaron en carcajadas, echando la cabeza hacia atrás al unísono. El jefe de escuadrón soltó unas risitas, pero luego su expresión cambió. Su sonrisa se desvaneció y suspiró en voz baja. En el norte, el invierno es mucho más crudo de lo que uno podría imaginar. Nunca dejamos de temerle. Esa declaración, pronunciada con tanta calma, tenía un peso que heló a Cal y a los demás más que cualquier viento del norte. Inmediatamente se quedaron callados. Y en el fondo, todos comenzaron a rezar para no tener que permanecer demasiado tiempo en ese lugar olvidado por Dios. Cuando Cal y los demás guardaron silencio, los motociclistas de la patrulla también cesaron su charla. El grupo continuó su camino y, al poco tiempo, atravesaron las enormes puertas de Winterfell. Cal y su grupo cruzaron primero una muralla exterior de unos 24 metros de altura. No habían caminado mucho más cuando otra muralla se alzó imponente ante ellos, esta vez de unos 30 metros. Los dos muros gemelos fueron forjados con enormes losas de granito, con un profundo foso que los separaba. En la muralla exterior se alzaban numerosas torres de vigilancia, y Cal podía distinguir vagamente algunas figuras apostadas en su interior. Probablemente fue desde una de esas torres desde donde esta patrulla montada los avistó por primera vez y salió a interceptarlos. Mientras tanto, la muralla interior estaba plagada de estrechas rendijas y agujeros para observar. Cal imaginó que, en tiempos de guerra, esas brechas ofrecerían a cualquier posible invasor una lección brutal sobre por qué Invernalia había permanecido en pie durante más de 1000 años. Tras atravesar las dos capas de fortificaciones, Cal y los jinetes llegaron a un pequeño patio situado no muy lejos de la ciudad. Cal no reconoció el lugar, pero sí vio varios establos cerca. Ser Cal Stone, por favor, acompáñame. Voy a escoltarte hasta nuestro señor. En cuanto a tus compañeros, no hay de qué preocuparse. Alguien se ocupará de sus necesidades. El jefe de escuadrón, tan cortés como siempre, ofreció una explicación incluso antes de que Cal tuviera la oportunidad de preguntar. Ahora que se encontraba en tierras ajenas, Cal, naturalmente, acató los acuerdos sin poner objeción alguna. Cuida bien de mi caballo. Una vez que haya hablado con tu señor, tendré que regresar e informar a mis hombres. Ningún problema. Entre hombres, aparte de beber y alardear, o esas noches en vela hablando de política o de mujeres cuando no pueden dormir, normalmente no hacen falta muchas palabras. Así pues, sin demora, el jefe de escuadrón condujo a Cal hacia la fortaleza principal de Invernalia. Perdone mi curiosidad, Ser Cal Stone, dijo después de un rato, ¿pero es usted miembro de la Guardia Real? Me fijé en tu armadura, y en la capa blanca, es evidente que el hombre ya no pudo contener la pregunta. Cal hizo una pausa por un momento, como si algo acabara de venirle a la mente. Entonces sonrió levemente y negó con la cabeza. No. No soy miembro de la Guardia Real. Ante esto, la expresión del jefe de escuadrón cambió ligeramente, pero no insistió en el tema. Porque lo que vio en el rostro de Cal fue una expresión extraña. Tras un instante de vacilación, optó por guardar silencio. Por cierto, dijo Cal, gracias por acompañarme. Creo que nunca te pregunté tu nombre. Liam Locke. Y no, no soy un caballero. Liam respondió con una sonrisa desenfadada y pronto condujo a Cal hacia un hombre de ojos y cabello grises, vestido con una túnica gris de manga larga y de complexión delgada, casi frágil. Este es el maestre de Invernalia. El maestre Luwin. Maestre Luwin, le habla Ser Cal Stone, vanguardia del ejército del rey Roberto. Tras la breve presentación, Liam Locke se despidió.
Solo cuando Liam se hubo marchado, el maestre Luin dirigió su mirada a Cal, y en sus ojos brillaba una sutil expresión pensativa. Ven conmigo, Ser Cal Stone. Te llevaré a ver a Lord Eddard Stark. En el interior de la torre principal de Invernalia, Lord Eddard Stark salió de uno de los pasillos, e inmediatamente divisó a su esposa, Catelyn Tully, ocupada en el gran salón dando órdenes a los sirvientes. En ese momento, Lord Stark lucía una barba corta y bien recortada. Su cabello estaba limpio y peinado con aceite fino. Rara vez se le veía tan pulcro. Iba ataviado con una armadura de cuero que le quedaba a la perfección y llevaba una espada larga a la cintura. Sobre sus hombros llevaba una capa confeccionada con la piel entera de un lobo huargo gris, forrada por dentro con suave terciopelo negro y seda. Tenía un aspecto a la vez cálido y majestuoso. En preparación para la llegada del rey, Lady Catelyn Tully de Invernalia también iba vestida con sus mejores galas, aunque no llevaba capa para protegerse del frío. Sin embargo, su rostro reflejaba cansancio. Al fin y al cabo, llevaba días trabajando sin descanso, gestionando todos los suministros y la coordinación dentro del castillo. Según las últimas noticias, la comitiva del rey ya se acercaba a Invernalia. Y era probable que llegaran hoy. Así pues, para evitar cualquier contratiempo, Catelyn aún tenía que hacer una última ronda de comprobaciones, asegurándose de que todo estuviera en orden y de que no se hubiera pasado nada por alto. Oye, Cat, ¿has visto a Bran? Lord Stark se acercó a su ocupada esposa y la saludó, aunque sus ojos recorrían el pasillo. Pero al ver que la figura que buscaba tampoco estaba a su lado, Eddard se frotó la frente y, con un dejo de impotencia, se encogió de hombros y añadió: Lo estoy buscando. Y Arya tampoco aparece por ningún lado. La septa Morgane vino a quejarse hace un momento. Dijo que no la ha visto desde el desayuno. Al pensar en esos dos niños traviesos, Lord Eddard Stark no hizo más que sentir un dolor de cabeza cada vez mayor. Catelyn, aún absorta en su ajetreado trabajo, no tuvo más remedio que detenerse un instante. Miró a su marido y frunció el ceño. «¿7 nos salvaron? ¿Enviaste a alguien a buscarlos?» Como hija de la casa Tully de las tierras de los ríos, la fe de Catelyn era diferente a la del norte. Pero tras una breve oración, notó la expresión de impotencia en el rostro de su esposo y comprendió rápidamente lo que sucedía. Su tono se volvió más firme al añadir: No podemos permitir que nos humillen ante el rey y la reina. Debemos encontrarlos ahora mismo. Lo sé, Eddard se pellizcó el puente de la nariz y asintió. Después de todo, si ni siquiera Catelyn había visto a los dos alborotadores, entonces solo le quedaba enviar gente para que los localizara. Y tal como ella había dicho, para una visita real como esta, debían mostrar el máximo respeto y cortesía. Sin embargo, justo cuando Eddard se inclinaba para besar la frente de Catelyn y estaba a punto de darse la vuelta y marcharse para comenzar sus propios preparativos, de repente se percató de dos figuras que se acercaban a él. Al maestre Luin le importaba un bledo la muestra pública de afecto del señor y la señora. Para él, independientemente de su alto estatus o avanzada edad, no eran muy diferentes de un par de niños pequeños desnudos. Así que se abrió paso entre la multitud y, seguido de cerca por un caballero imponente, se acercó a Eddard. Tras una leve reverencia, habló directamente: «Mi señor. Los estandartes del siervo coronado han llegado a Invernalia. Es la vanguardia del rey». Los atareados sirvientes volvieron sus miradas curiosas hacia el conocido anciano maestre y la figura desconocida que traía consigo. Tras encontrar a Eddard Stark, el maestre Luin hizo una reverencia respetuosa y explicó su propósito. Luego se hizo a un lado y presentó al hombre que lo había seguido. Cal Stone. Este es Ser Cal Stone, comandante de la vanguardia en la procesión del rey. Ya fuera intencional o no, el maestre Luin mencionó deliberadamente el nombre de Cal antes que cualquier otra cosa. Al oír la presentación de Luwin, Cal miró al hombre que tenía delante, ahora mayor de lo que recordaba en la nebulosa de recuerdos lejanos, y levantó una mano para quitarse el casco. Luego dio un paso al frente e hizo una reverencia respetuosa ante Lord Eddard Stark. «Lord Stark. Le saludo en nombre de su majestad el rey». En el momento en que oyó que aquel hombre era la vanguardia del rey, la expresión de Eddard se endureció al instante. Pero al oír el nombre de Cal, el señor supremo del norte no pudo evitar mostrar un atisbo de asombro en su rostro. «Cal. ¿De verdad eres tú?» Había un dejo de sorpresa en la voz de Eddard Stark. Parecía que conocía a Cal. Atónito por un instante al oír el nombre, dio un paso al frente rápidamente y colocó ambas manos sobre los hombros de Cal, estudiándolo instintivamente. Cal no esperaba que Lord Stark recibiera su primer encuentro con tanto entusiasmo. Tomado momentáneamente por sorpresa, lo miró instintivamente.
Y al alzar la mirada, los ojos grises de Eddard Stark captaron claramente los profundos ojos azules de Cal. Luego, miró el cabello negro como el carbón de Cal, y finalmente, sus ojos se posaron en aquel rostro, que guardaba un parecido sorprendentemente familiar. De repente, su expresión se tornó algo aturdida. Mi señor, Ser Cal Stone está aquí para confirmar si estamos preparados para recibir al rey. Al percatarse del lapsus momentáneo de su señor, el maestre Luin tosió suavemente a su lado, recordándole con delicadeza que no debía perder la compostura. Tras ser devuelto a la realidad por aquel recordatorio, Lord Stark se dio cuenta de que su comportamiento había sido un tanto inapropiado. Esbozó una sonrisa forzada, retiró sus grandes manos de los hombros de Cal y retrocedió 2 pasos, aunque su mirada seguía fija en él, recorriendo a Cal de pies a cabeza. Lady Stark, que se encontraba cerca, no mostró ninguna reacción particular ante la momentánea pérdida de compostura de su marido. Pero sentía curiosidad por saber por qué ver a Cal le había afectado tanto. ¿Y el nombre Cal Stone por qué le sonaba tan familiar? Se preguntó Catelyn. Entonces, Lord Eddard Stark miró a Cal con una sonrisa ligeramente apenada y habló. Perdóname. Cal, no esperaba que Robert te nombrara caballero. Me enteré de lo que pasó en la posada del cruce de caminos. Una vez que reaccionó, Eddard esbozó una leve sonrisa mientras mencionaba lo que sabía de Cal. Pero al ver la ligera confusión en el rostro de Cal mientras hablaba, Eddard se dio cuenta rápidamente de algo. Lógicamente hablando, Cal probablemente no lo reconoció. Así que añadió una breve explicación. Supongo que no te acordarás de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Incluso te tuve en brazos una vez cuando eras muy pequeño. Fue en el nido de águilas, en el valle. En ese momento, un sutil rastro de tristeza apareció en el rostro de Eddard, como si algo acabara de venirle a la mente. Y al oír esas palabras, Lady Stark recordó de repente quién era Cal también. El mensaje figuraba en la nota que el maestre Luin había recuperado de un cuervo, uno de los que formaban parte de la comitiva real, para transmitir información antes de la llegada del rey. Cuando Cal oyó decir esto al señor de Invernalia, volvió a poner una expresión de confusión perfectamente sincronizada. Acto seguido, bajó ligeramente la cabeza, con un tono teñido de la dosis justa de contención. Es un honor, mi señor. Pero Lord Stark, sinceramente no recuerdo nada de aquella época, lo siento. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el rostro de Eddard también mostró un atisbo de incomodidad. Hizo un gesto con la mano, indicándole a Cal que no se lo tomara a pecho, y dijo, no pasa nada. Solo tenías 2 años entonces, y no nos hemos visto desde entonces. Es perfectamente normal que no lo recuerdes. Incluso el propio Eddard Stark se sintió un poco avergonzado. Al fin y al cabo, esperar que un niño pequeño lo recordara era una idea ridícula. Pero al ver el rostro familiar de Cal y recordar la serie de acontecimientos recientes junto con sus propios recuerdos del valle, aquello provocó que Eddard Stark perdiera la compostura por un instante. Cal, por su parte, no supo qué responder, así que simplemente sonrió, intentando dejar pasar el momento. Estar frente a Eddard Stark ahora le recordaba un poco a aquellos tiempos de su vida anterior, cuando, durante las vacaciones, los adultos lo arrastraban para que saludara a parientes de los que no tenía ningún recuerdo. Su rostro no reflejaba más que incomodidad, una incomodidad que perduró. Al fin y al cabo, el único con el que tenía una mínima familiaridad era Jon Arryn, e incluso esa familiaridad no era muy profunda. Aún así, Cal podía percibir claramente el afecto genuino que Jon Arryn le había demostrado, una especie de cariño que rara vez se ve. Tras el breve y algo incómodo intercambio entre ambos, el ánimo de Eddard inevitablemente decayó. Al contemplar a aquel joven que tenía delante, uno que guardaba un parecido de 7 u 8 décimas partes con un joven Robert, pero que parecía incluso más valiente y apuesto, se despertaron viejos recuerdos enterrados en lo más profundo del corazón de Eddard. Después de todo, la última vez que había visto a Robert bueno, eso fue hace mucho tiempo. No se esperaba que su siguiente encuentro, después de que Roberto se convirtiera en rey, se produjera en tales circunstancias. Mientras miraba a Cal, Eddard no pudo evitar recordar el contenido de la carta que Robert le había enviado personalmente hacía poco tiempo. La muerte repentina de su antiguo guardián, el propio rey cruzando medio reino en busca de ayuda, y el reino situado en una encrucijada delicada. Y ahora, todo esto se sumaba a una serie de dolores de cabeza que no cesaban mirando fijamente a Cal. Eddard habló con un leve suspiro en su voz. Cualquier deseo que tuviera de conversar se desvaneció rápidamente. Debes estar cansado después de un viaje tan largo. ¿Cómo te estás adaptando al frío del norte? ¿Quieres que le pida al maestre Luin que te lleve a descansar primero?
Aunque Lord Stark seguía luciendo su habitual sonrisa cálida, e incluso expresó preocupación por Cal, siempre observador, notó con atención el sutil cambio en la expresión de Eddard Stark. Así pues, aún de servicio, Cal optó por rechazar cortésmente la oferta de descanso. En cambio, adoptó una actitud profesional y miró fijamente al guardián del norte que tenía delante. Gracias por su preocupación, mi señor. Pero aún tengo deberes que atender, dijo Cal, echando un vistazo a la ajetreada escena que los rodeaba. Necesito confirmar si sus preparativos han concluido. Debo informar al rey. Al ver la actitud solemne de Cal, Eddard soltó una leve risita. Por supuesto. Jamás seríamos tan descorteses. Muy bien entonces. Gracias, Lord Stark, por todos sus preparativos. Ah, claro. Cuando entré en la ciudad hace un momento, me di cuenta de que la puerta principal no parece lo suficientemente ancha para que pase directamente el carruaje de su majestad. Quizás debería tomar medidas al respecto. Y también, tras expresar su agradecimiento por los esfuerzos de Lord Stark, Cal tomó la iniciativa de mencionar algunos detalles que había notado anteriormente y comenzó a comentarlos con Eddard Stark. Para cuando terminó su conversación, en la que trataron varios asuntos logísticos con el señor de Invernalia, ya había transcurrido casi la hora de la comida. Cuando el rey viaja, es apropiado que sus vasallos, como Eddard Stark, lo reciban con la ceremonia correspondiente. Y como miembro de la vanguardia real, una de las principales funciones de Cal era garantizar precisamente eso, aunque la mayor parte de la coordinación oficial corría a cargo de los maestres de ambos bandos. Aún así, Cal era quien debía captar los detalles más pequeños, como el ancho de la puerta de la ciudad. Afortunadamente, una vez terminadas las tareas del día, podría tomarse un breve descanso de unos días. Al salir de la torre principal, Cal se ajustó el cuello del uniforme y aspiró el calor ligeramente húmedo de la ciudad, un clima al que no estaba del todo acostumbrado. Alzó la vista y contempló el cielo gris. Me pregunto si nevará, murmuró. Entonces, por el rabillo del ojo, divisó una pequeña figura negra que subía y bajaba por la torre de la ciudad, no muy lejos de allí. Antes de que la procesión del rey llegara a Winterfell, la familia Stark ya se había reunido. Arya Stark, que se había escabullido del castillo en algún momento, fue encontrada por los guardias y escoltada de vuelta. Tras soportar una reprimenda de Septa Mordane, también tuvo que sufrir una ronda de burlas por parte de su hermana, Sansa Stark. En cuanto a Bran Stark, a quien fue aún más difícil localizar, Catelyn Tully finalmente lo encontró siguiendo el sonido de ladridos que subían por una de las torres más altas. Una vez que los dos niños traviesos fueron reunidos y debidamente castigados, se unieron a regañadientes al grupo de bienvenida al rey. Y así, liderados por el mismísimo Lord Eddard Stark. Los 5 hijos de los Stark, Robb, Sansa, Arya, Bran y el menor, Rickon, finalmente se reunieron en un mismo lugar. Y además de los que estaban en la primera fila, miembros de la casa Stark, entre las personas reunidas detrás de ellos se encontraban otros miembros de la familia Stark, incluido el muchacho que Eddard Stark había traído de vuelta a Winterfell y al que había reconocido públicamente como su bastardo, Jon Snow. También estaba su pupilo, Theon Greyjoy. Tras ellos iban los sirvientes y el personal doméstico de Invernalia. El maestre Luwin, Ser Roderick Cassel, la Septa Mordane, el capitán de la guardia Jory Cassel y muchos otros, todos reunidos entre la multitud, esperando con expectación. En ese momento, todos los miembros de la casa Stark estaban reunidos en la puerta este de Invernalia, ya que Cal les había informado de que el carruaje de la reina era demasiado grande para pasar por las puertas de la ciudad. Así pues, todas las miradas estaban fijas al frente, conteniendo su entusiasmo y curiosidad, mientras esperaban. Y entonces, ante los ojos de Eddard, un deslumbrante río de oro, plata y acero irrumpió por las puertas del castillo como una marea. El frío viento del norte azotaba las docenas de estandartes dorados que ondeaban en lo alto, cada una adornada con el ciervo coronado, emblema de la casa Baratheon. Entre la procesión real, Eddard divisó rápidamente muchos rostros conocidos. Allí estaba Ser Jaime Lannister, con su brillante cabello rubio imposible de pasar por alto. Sandor Clegane, con el rostro desfigurado por las quemaduras. Y junto a ellos, el chico alto debe ser el príncipe heredero. En cuanto al enano deforme a caballo, no había duda de quién era. Era el enano, Tyrion Lannister. Pero una figura entre los jinetes que iban a la cabeza, un hombre gordo flanqueado por Cal Stone, le resultó desconocida a Eddard Stark. Eso fue hasta que el hombre desmontó, gritó con una voz como la de una gran campana y se abalanzó sobre él para abrazarlo. En ese instante, Eddard Stark se preguntó sinceramente si sus huesos estaban a punto de ser aplastados.
Y, sin embargo, fue ese mismo abrazo abrumador lo que le hizo darse cuenta de quién era. Ned. Ah, qué gusto verte de nuevo. Sobre todo con esa cara tuya tan congelada y morada. Al ver al amigo más querido con el que tanto había anhelado reunirse, Robert ya no pudo contener su emoción. Dio un paso al frente y atrajo al atónito Lord Stark, con los ojos muy abiertos, hacia un firme abrazo, examinándolo de pies a cabeza con gran atención. Entonces soltó una carcajada estruendosa. No has cambiado nada, Ned. Al oír ese tono familiar, Eddard Stark, que ya había reconocido plenamente al hombre gordo y sobreexcitado que se aferraba a él, respondió con una mirada de tranquila resignación. Al mirar a Robert, Lord Stark pensó para sí mismo cuánto deseaba poder decirle lo mismo al rey. Después de todo, 15 años atrás, cuando lucharon codo con codo en la guerra por el trono. El hombre de Bastión de Tormentas había sido un guerrero bien afeitado y de mirada penetrante, de hombros anchos y alto, el sueño de muchas jóvenes. En aquel entonces, Robert Baratheon medía 1,96 metros, imponente como una montaña. Destacaba entre la multitud como una grulla entre gallinas. Su presencia acaparaba toda la atención. Y cuando vestía la armadura, luciendo el enorme yelmo con astas de la casa Baratheon, realmente parecía un gigante. Incluso su fuerza era comparable. El martillo de guerra de hierro con púas que tanto prefería era algo que el propio Eddard apenas podía levantar, y mucho menos blandir. En aquellos días, el olor a cuero y sangre se aferraba a Robert como el perfume a una noble. Pero ahora, al verlo de nuevo, ya no como el señor de Bastión de Tormentas, sino como el mismísimo rey, Eddard notó que, en efecto, el perfume aún lo acompañaba. Y también una cintura acorde a su estatura. Al contemplar al hombre gordo y rebosante de alegría que le sonreía, Lord Stark recordó de repente que la última vez que había visto al rey había sido hacía 9 años. Fue durante la rebelión de Balon Greyjoy cuando los hombres del hierro lanzaron un ataque sorpresa contra la costa occidental e incendiaron Lannisport. Ese día, los estandartes del ciervo y del lobo huargo volvieron a ondear juntos. Los ejércitos de los 7 reinos habían unido fuerzas para aplastar al aspirante a rey de las Islas del Hierro. Esa noche, tras la victoria, estuvieron juntos en el gran salón de la fortaleza caída de la casa Greyjoy. Robert Baratheon, que por entonces aún era un rey lleno de vitalidad, había aceptado la rendición de Balon Greyjoy. Y Eddard se había llevado al hijo menor de Balon, Theon Greyjoy, de vuelta a Invernalia para que quedara bajo su tutela. Pero ahora, después de todos esos años, en eso se había convertido Robert. Lord Stark miró a su viejo amigo. Aunque la barba tosca y dura de Robert ocultaba la plenitud de su papada. Nada podía ocultar la barriga abultada ni los ojos oscuros y hundidos. Eddard calculó que, incluso en la inmensidad del reino, lejos de desembarco del rey, podía darse cuenta de que Robert había engordado al menos 50 kilos a base de beber y acostarse con prostitutas. El señor de Invernalia solo pudo negar con la cabeza con una sonrisa amarga. Sin importar cómo hubieran cambiado las cosas, Robert Baratheon seguía siendo su rey, y no simplemente un viejo compañero. Así pues, en respuesta a las burlas del rey, Eddard Stark no tuvo más remedio que bajar la cabeza y arrodillarse, una rodilla en la nieve, ofreciendo un respetuoso saludo a su soberano. Su gracia. Invernalia es suya. Y al ver a su padre, señor y vasallo arrodillado ante el rey. Los demás hicieron lo mismo. Arya, Bran y los demás, con los ojos muy abiertos y sin comprender lo que ocurría, siguieron el ejemplo de su madre y sus hermanos mayores, arrodillándose uno tras otro para mostrar sus respetos. En un instante, a excepción de quienes acompañaban al rey, todos los habitantes de Invernalia hicieron lo mismo, inclinándose y ofreciendo sus saludos. Mientras el rey y el señor intercambiaban saludos, el resto de la comitiva real, que ya entraba por las puertas, comenzó a desmontar. Inmediatamente, los mozos de cuadra de Invernalia se apresuraron a tomar las riendas de sus manos. Fue en ese momento cuando la reina Cersei Lannister, acompañada de sus hijos pequeños, entró en el patio y se acercó a la familia Stark. Como dictaba la costumbre, Lord Stark besó el anillo de rubí en la mano de la reina y luego se levantó a la orden de Robert. Y entonces, como si abrazara a una hermana perdida hace mucho tiempo, el rey Robert envolvió a Catelyn Stark en un abrazo sincero. Por supuesto, tuvo cuidado de no usar demasiada fuerza, para evitar que Ned tuviera que soportar las quejas de su esposa esa noche por huesos rotos. A continuación, tuvo lugar la presentación formal de los hijos de ambas familias. Cada uno fue presentado formalmente y recibido con elogios por parte de los padres del otro bando. Pero justo cuando los saludos oficiales estaban a punto de terminar, Robert ya no pudo contenerse. Extendió la mano y agarró a Eddard Stark del brazo. Ned, llévame a la cripta de tu familia.
Necesito presentar mis respetos. Al oír esto, Lord Stark hizo una breve pausa y luego esbozó una sonrisa de impotencia. Habían pasado todos esos años, y aún así, él no podía dejarla ir. Sin decir palabra, pidió que alguien trajera una linterna. No era necesaria ninguna explicación adicional. Pero al oír este intercambio, Cersei se volvió hacia Robert, con el rostro inexpresivo, y dijo con frialdad: hemos estado viajando durante casi un mes, partiendo de nuevo antes del amanecer hoy. Todos tenemos frío y estamos agotados, cariño, creo que deberíamos descansar primero. Al fin y al cabo, los muertos no van a ninguna parte, ¿verdad? El disgusto en el rostro de la reina Cersei era evidente para todos. No intentó ocultarlo y se opuso a la petición de Robert sin dudarlo. Al oír las palabras de Cersei, el rey Robert se limitó a dirigirle una mirada fría, sin decir absolutamente nada. Al percibir la tensión en el ambiente, Jaime Lannister dio un paso al frente con discreción y tomó suavemente la mano de Cersei, impidiendo que la reina dijera algo más. Al ver esto, Robert soltó una risa fría y burlona. Luego, sin decir una palabra más, dio media vuelta y se dirigió a grandes zancadas hacia la cripta de la familia Stark. Las criptas de Invernalia eran el lugar de descanso de los muertos de la casa Stark, el destino final de todos los señores de Invernalia. Cada uno fue conmemorado con una estatua de piedra tallada y, según la tradición, la estatua de cada antiguo señor tenía una espada larga de hierro colocada sobre su regazo. La más antigua de esas espadas se había oxidado hacía mucho tiempo, y en algunas estatuas, lo único que quedaba era una mancha de color marrón rojizo donde una vez reposó la hoja. A diferencia de otras criptas que conservan el calor mediante una arquitectura ingeniosa o encantamientos, esta era diferente. Aquí, un escalofrío se colaba desde el suelo de piedra bajo las botas y se metía hasta los huesos, como si el aliento del inframundo mismo emergiera desde abajo. Envuelto en gruesas pieles, Lord Stark sintió un ligero escalofrío. Alzó su linterna y miró hacia la escalera de caracol que conducía a la tumba. El pasaje era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que bajara un hombre a la vez, así que él tomó la delantera, linterna en mano. Una vez que los dos hombres poderosos se marcharon por voluntad propia, Lady Catelyn Stark permaneció donde estaba, momentáneamente incómoda. Por supuesto, ella sabía muy bien por qué el rey tenía tanta prisa y de qué se trataba todo aquello. Casi por instinto, miró a la reina, intentando descifrar su reacción. Pero Cersei ni siquiera la estaba mirando. Sus ojos seguían fijos, fríos e inquebrantables, en el camino que Robert había tomado. Unos segundos después, giró lentamente la mirada, esta vez hacia la figura acorazada que seguía de pie en silencio cerca de allí. Cal, que aún llevaba puesto el casco, notó la mirada de la reina y giró ligeramente la cabeza hacia ella. Pero justo cuando sus miradas estaban a punto de cruzarse, un destello blanco se interpuso entre ellos, bloqueando la vista. Algunos sentían curiosidad por saber qué habían hecho el rey y el señor de Invernalia. A otros les daba completamente igual. Como había dicho la reina, la gente estaba cansada, tenía frío y hambre. ¿Quién tenía energía para preocuparse por esas cosas, sobre todo cuando el hombre en cuestión era el rey? Aún así, mantuvieron toda la pompa y la ceremonia, otorgando a la comitiva real todos los honores. Cal, por supuesto, pertenecía a este último grupo. Después de todo, en este mundo, aparte de los dioses posiblemente existentes y ese cuervo de 3 ojos que cambia el guión, nadie conocía la verdad del asunto con más claridad que los dos hombres involucrados, y Cal. Así que, mientras todos los demás estaban ocupados entreteniendo al gran séquito del rey, Cal, que ya estaba fuera de servicio y disfrutando de su tiempo libre, se había escabullido hacía rato para evitar involucrarse. Tras dejar a Fawkes al cuidado de los mozos de cuadra de Invernalia, Cal se dio la vuelta y se marchó en busca de su banda de bastardos. Quizás tuviera algo que ver con la excusa que la reina había usado antes para impedir que el rey visitara a alguien que llevaba mucho tiempo muerto. En cualquier caso, Lady Catelyn, actuando de inmediato, recibió a los 300 miembros de la comitiva real junto con los mayordomos y sirvientes. Los condujo al gran salón de la torre principal y ordenó a las cocinas que sacaran las comidas que llevaban tiempo preparadas y las distribuyeran. El gran salón servía tanto de lugar para recibir invitados como de comedor familiar del señor del castillo. Tenía capacidad para más de 500 personas, por lo que esto se hacía con facilidad. Todos se dispersaron, reuniéndose alrededor de las 8 mesas largas del salón y disponiéndose para comer. En cuanto a lo que comían los demás, Cal no tenía ni idea. Pero cuando encontró a sus mercenarios de Blackstone, un ayudante de cocina regordete le entregó un plato humeante.
Un buen trozo de pan de centeno, acompañado de un tazón de estofado de conejo con nabos y guisantes. Cal se lo tragó todo de un par de bocados rápidos, se lamió los dientes y se frotó el estómago, decidiendo ya visitar el mundo del juego más tarde para otra comida. En ese preciso instante, Hall, que lo había estado vigilando de cerca todo este tiempo, se acercó sigilosamente con una sonrisa lasciva en el rostro. Jejeje jefe, he oído que incluso conoce a Lord Stark, el señor de Invernalia. Al oír las tonterías de Hall, Cal dejó su cuenco de madera vacío sobre un barril cercano. Entonces, ladeando la cabeza y mirándolo de reojo, se preguntó a dónde habría ido Cosi. Al fin y al cabo, solía ser él quien se adelantaba en momentos como este para adivinar lo que pensaba el jefe y luego volvía a presumir con los demás. Tras escupir un poco de cartílago óseo, Cal entrecerró los ojos con aire despreocupado, adoptando una pose ostentosa mientras respondía. Has oído mal. Yo y el señor de Invernalia no somos nada cercanos, pero justo en ese momento, Cal escuchó de repente un sonido tenue. El roce del pelaje contra el suelo bajo sus pies. Al bajar la mirada, vio una pequeña criatura blanca, de aproximadamente la altura de la rodilla, que de alguna manera se había acercado sigilosamente a él. Le olfateaba el cuerpo con las fosas nasales dilatadas. Como si se diera cuenta de que lo habían visto, el pequeño lobo de pelaje blanco levantó instintivamente la cabeza y fijó la mirada en Cal. Y entonces Cal los vio. Un par de ojos rojos. La aparición de un perro a los pies de Cal llamó la atención de Hall, que se había acercado por curiosidad. Él también se fijó en la pequeña criatura. Entonces, con cierta sorpresa, Hall exclamó. ¿Eh? Este perro es blanco, jefe. Se parece un poco al zorro blanco al que disparaste, solo que su hocico no es tan puntiagudo. Quizás huele a algo, jefe. ¿Crees que te va a morder? Hall soltó tonterías como de costumbre. Pero en cuanto las palabras salieron de sus labios, el pequeño lobo pareció comprender lo que había dicho. Sus fosas nasales se dilataron y mostró los dientes, retrocediendo 2 pasos mientras exhibía sus afilados colmillos. Luego bajó la cabeza, con los ojos rojos como la sangre, mirando fijamente a Hall. Sin embargo, de su garganta no salió ni un solo sonido. Hall sintió de repente un escalofrío recorrerle el cuello. Pero justo cuando el pequeño lobo parecía tensarse en señal de advertencia, una mano enrojecida por la escarcha se posó suavemente sobre su cabeza, alisándole el pelaje para calmarlo. Ghost es un lobo huargo, no un perro, y definitivamente no es un zorro blanco. Jon Snow apareció de la nada, con los ojos muy abiertos, mirando a Cal y a los demás con curiosidad. Parecía que también había oído los comentarios de Hall, porque su mirada pronto se dirigió hacia el casco de Cal, que estaba dejado a un lado con indiferencia. En su interior, efectivamente, había una mancha de pelaje blanco llamativo. Pero tras echarle otra mirada al casco, los ojos de Jon se movieron de nuevo, esta vez deteniéndose en la capa blanca que cubría la espalda de Cal. La capa parecía suave, con su pelaje blanco como la nieve curvado hacia el cuerpo. Aunque no era ornamentada, desprendía una clara sensación de calidez. ¿Tu capa también está hecha de piel de zorro blanco?, preguntó Jon, de 14 años, mirando a Cal con curiosidad y soltando la pregunta sin pensarlo. Supuso que Ghost se había acercado a ese hombre porque llevaba una piel que coincidía con la de Ghost. La última vez que Jon había visto un atuendo tan llamativo, había sido en un tal Ser Aymar Royce. Jon aún recordaba el poderoso caballo de guerra negro de aquel caballero, sus botas de cuero negro, sus pantalones de lana negra e incluso un par de guantes negros de piel de topo. Una camisa de lana negra debajo de una armadura de cuero endurecido, todo cubierto por una reluciente cota de malla negra. Sin embargo, por encima de todo, lo que más destacaba de él era aquella asombrosa capa de marta sibelina negra. Gruesa, suave e inolvidable. La razón por la que iba vestido completamente de negro era porque se dirigía al muro para unirse a la Guardia de la Noche. Se decía que era el tercer hijo de su familia, con pocas posibilidades de heredar, de ahí su decisión de unirse a la Guardia Negra. Jon tenía una fuerte impresión de él, ya que en una ocasión se había detenido brevemente en Winterfell como invitado mientras se dirigía al muro. Jon también sabía que su hermana Sansa aparentemente había desarrollado sentimientos por él. Pero era una lástima. Jon era muy consciente de que uno de los votos de la Guardia de la Noche era no casarse, no poseer tierras y no engendrar hijos. Así pues, al ver el equipo de Cal, aunque de colores dispares, claramente más caro que el de Ser Aymar Royce, Jon no pudo evitar preguntarse si la capa sobre los hombros de este caballero también estaba hecha de piel de zorro blanco. Al oír la pregunta de Jon, Cal primero miró a Ghost, y luego al chico que estaba de pie frente a él. Una figura delgada, rostro alargado, cabello castaño y un par de ojos grises.
De repente, a Cal se le ocurrió una idea divertida. Quizás antes de empezar a hacer preguntas a desconocidos, deberías decir primero tu nombre, chico. A menos que seas el amo de este lugar. Mientras hablaba, Cal se incorporó de la columna en la que se había estado apoyando, puso ambas manos sobre las rodillas y clavó una mirada ligeramente opresiva en el chico bajito que tenía delante. Pero supongo que no. Porque hace poco vi al verdadero señor de este castillo saludando al rey y besando la mano de la reina. Y solo te vi de pie detrás de ellos. Cal sonrió al terminar su reprimenda. Al oír esto, Jon Snow, que había estado pasando los dedos por el mullido abrigo blanco de Ghost, se puso rojo como un tomate de vergüenza. Se puso de pie de un salto, sin saber dónde poner las manos. Aún así, se obligó a mantener la compostura y miró a Cal, enderezando el rostro mientras se presentaba. Me llamo Jon Snow. Pido disculpas por la visita de Ghost, pero créeme, no tiene malas intenciones. Ser. Ni siquiera Jon sabía por qué le hablaba así a Cal. Mientras hablaba, instintivamente sacó pecho, como si no quisiera que aquel hombre corpulento lo mirara con desdén. Sí, Cal destacaba entre la multitud, igual que lo hizo el rey en su día. Su alta figura ahorcajada sobre un caballo de guerra de color rojo intenso, y esa llamativa capa de espesa piel blanca como la nieve que cubría sus hombros. Para Jon, el hombre que tenía delante tenía que ser un miembro de la Guardia Real. Después de todo, cuando Jon lo había visto antes, estaba de pie justo detrás del rey. Jon, que había estado observando la escena con interés, no pudo evitar soltar un par de risitas divertidas al ver a Jon esforzándose tanto por comportarse como un hombre adulto. Inmediatamente sintió la necesidad de bromear. Oye, chico, si de verdad quisieras hacer daño a ese conejito tuyo ya le habrías torcido el cuello. Y nuestro capitán habría acabado con un par de guantes y botas nuevos, y dijiste que te llamas Snow. Eso sí que es interesante. En cuanto Jon dijo esto, Jon se quedó instintivamente paralizado por un instante. Ghost mostró aún más sus afilados colmillos, con un gruñido bajo y claro. Al ver a Jon armar un alboroto, Cal, con indiferencia, extendió la mano hacia atrás y apartó al problemático sin siquiera girar la cabeza. Luego, con mirada serena, miró a Jon. Me llamo Cal Stone. Es un placer conocerle, y también a su lobo Wargo. Y puedo decir que no lo haces con mala intención, así que no hay necesidad de que estés tan tenso. Cal pronunció esas palabras para tranquilizar a Jon y a su lobo. Luego, volvió a mirar a Ghost con evidente curiosidad. Era la primera vez que veía un lobo Wargo. Para ser honesto, la criatura sí se parecía a los lobos salvajes del mundo del juego. Pero a diferencia de esos lobos de pelaje gris que solo vagaban sin rumbo por el bosque, Cal había matado a muchos de esos mientras subía de nivel. Pero el pequeño que tenía delante era claramente todavía un cachorro. Se preguntó si, una vez crecido, podría llegar a ser incluso más grande que los lobos salvajes del juego. O tal vez incluso más grandes que los lobos criados por aquella gigante, Frida, que vivía al norte del bosque de los goblins. Frida tenía dos lobos enormes. Uno de ellos tenía los ojos rojos y el pelaje blanco como la nieve. La primera vez que Cal lo vio, se asustó muchísimo. Incluso sin ponerse de pie, simplemente a cuatro patas, sus lobos ya eran tan altos como el propio Cal. Auténticos monstruos. Y en el mundo de hielo y fuego, los lobos wargos parecían llevar un toque de magia en la sangre. Así que no era de extrañar que alcanzaran un tamaño tan descomunal. Sin embargo, en lo que respecta al fantasma de Jon, Cal solo le dedicó una mirada fugaz y no se detuvo a pensar en ello. Su atención volvió a centrarse en Jon. Entonces, Snow, ¿te importaría decirme cuántos años tienes? Preguntó Cal con naturalidad, sin rastro del tono burlón. Jon miró a Cal y notó que este aún mantenía una mano presionada sobre el tipo que se había burlado de él antes. Pero a Jon no le molestó la provocación de Hall. En cambio, lo que le llamó la atención fue el apellido de Cal. Todo lo relacionado con bastardos siempre le sacaba de quicio a Jon, así que cuando Cal se presentó como Stone, Jon no pudo evitar abrir mucho los ojos, con la voz quebrada por la sorpresa. Yo, cumpliré 15 años después del próximo día de mi santo, Ser Cal Stone, eres un caballero del valle, ¿verdad? He oído que hay muchos caballeros en el valle, incluso conocí a uno una vez. Un caballero llamado Ser Aymar Royce fue al muro y se unió a la guardia de la noche. La voz de Jon flaqueó, como si le avergonzara hablar con demasiada franqueza. Pero después de que esas palabras se le escaparon, se dio cuenta de que podrían haber sonado groseras, así que se apresuró a corregirlas con un tono ligeramente nervioso. Cal miró a Jon, su expresión de ojos muy abiertos, nerviosa y visiblemente juvenil, y no pudo evitar encontrarlo un poco divertido.
Hall, a quien acababan de sujetar con una mano, se levantó de nuevo como si no hubiera aprendido la lección, disfrutando claramente del espectáculo. Parece que a nuestro pequeño Snow le fascinan los caballeros, ¿eh? Jefe, ¿quiere que le cuente algunas historias gloriosas de sus aventuras? Confía en mí, nunca me equivoco. Nos harías un favor a todos si te callaras, replicó Cal, haciendo un gesto con la mano hacia Hall. Pero Hall simplemente se agachó esquivando con una risa. Cal ni se molestó en perseguirlo. En cambio, a medida que asimilaba las palabras de Hall, su expresión se tornó más seria y un leve ceño fruncido apareció en su frente. Su mirada volvió a posarse en Jon, quien ahora parecía aún más tenso bajo la atenta mirada del observador. Jon, Snow, murmuró Cal, cruzando los brazos y pellizcándose la barbilla pensativo. Luego miró fijamente a los ojos grises de Jon y preguntó, con un tono un poco más serio. Bastardo Nieve, ¿qué opinas del camino que tenemos por delante? ¿Piensas quedarte encerrado en este lúgubre castillo donde el cielo siempre está gris, esperando a convertirte en la mano derecha del futuro heredero de la casa Stark? ¿O vas a elegir el camino negro, dirigirte al muro donde el frío te congelará los huevos y pasar el resto de tus días rodeado de nieve, hielo y un montón de viejos cascarrabias que tal vez se bañan una vez al año? Oh, se me olvidó mencionar, añadió Cal con tono seco, la guardia de la noche de hoy no es exactamente como la has leído en los libros o como te la ha contado tu antigua nodriza, están llenos de gentuza, violadores, ladrones y toda clase de gentuza despreciable. Intervino Hall de nuevo, esta vez con más entusiasmo, como si el tema realmente lo apasionara. Cal no reaccionó cuando Hall lo interrumpió. Claramente, no iba a contradecirlo. Jon permaneció en un silencio incómodo. Con 14 años y esforzándose desesperadamente por comportarse como un hombre, Jon solo pudo mirar a los dos hombres con ojos aturdidos. Abrió la boca, queriendo hablar, pero las palabras simplemente no salían. Las palabras de Cal le habían abierto dos caminos a Jon. Dos espadas, cada una clavándose en su pecho y dejándolo sin aliento. Pero no tenía forma de refutarlas. Era como si, desde el momento de su nacimiento, su vida ya estuviera escrita en piedra. Destinada a ser apartada, a ser rechazada y acosada. Estaba absorto en sus pensamientos, sin saber si su futuro residía en convertirse en uno de los vasallos de Robb, quedarse en Invernalia o marcharse a algún castillo más pequeño y frío para vivir una vida predecible y sin futuro. O tal vez vestir de negro, como Ser Aymar Royce, que una vez fue huésped aquí, convirtiéndose en un cuervo que nunca volaría. Al pensar en eso, algo cambió levemente en la expresión de Jon. Sintió curiosidad. ¿Cómo era realmente el muro? No solo Sansa se había sentido conmovida por Aymar Royce. Cuando Jon vio por primera vez a ese segundo hijo que optó por vestir de negro, ese pensamiento también se había agitado en su propio corazón. Quizás el muro era realmente su lugar. Quizás la capa negra era el destino que le correspondía a un bastardo. Jamás habría una tumba de piedra esperándolo en la cripta de la familia Stark. No quería convertirse en vasallo de Robb, obligado a arrodillarse ante su propio hermano. No era más que un miserable bastardo, aunque su padre lo quisiera tanto como a los demás niños. Pero a diferencia de Robb y los demás, él no tenía una madre que lo mimara, ni brazos a los que aferrarse, ni el calor maternal que lo protegiera sin restricciones. Ni siquiera sabía quién era su madre. Lady Catelyn Tully intentó en una ocasión descubrir la respuesta, pero después de aquel día, nadie en Invernalia se atrevió a hablar del tema de nuevo. La identidad de la madre de Jon Snow se había convertido en un tabú. Y como bastardo que había sido entrenado durante mucho tiempo para leer los estados de ánimo de los demás, Jon nunca se había atrevido a hacerle esa pregunta a su padre. Cal observó cómo Jon guardaba silencio ante sus palabras, y en algún momento, notó que los ojos del chico se habían vuelto rojos discretamente. Cal pensó que si los ojos de Jon fueran un poco más rojos, y si tuviera una abundante cabellera blanca plateada, podría pasar por el hermano de Ghost. Mientras Jon pudiera contener las lágrimas, aún habría una posibilidad. Entonces Cal sonrió, se puso de pie y dio 2 pasos hacia adelante hasta quedar justo delante de Jon Snow. Bajó la mirada hacia el chico que tenía delante, que apenas le llegaba al pecho. Jon se sobresaltó por el movimiento repentino de Cal e instintivamente dio un paso atrás, sin darse cuenta de que Ghost, en algún momento, se había acercado para frotarse contra su pierna. Por suerte, Cal extendió la mano y lo agarró antes de que cayera. Pero a Cal no le importó la torpeza de Jon. En cambio, levantó de repente una mano y señaló la espada larga que Jon llevaba atada a la cintura. ¿Qué es eso que llevas en la cadera? ¿Una daga?
Es una espada, murmuró Jon, aunque por alguna razón, las palabras de Cal lo llenaron de una profunda sensación de vergüenza. Como si alguien lo hubiera desnudado delante de una multitud. Al escuchar la explicación de Jon, Cal extendió la mano bruscamente y sacó la supuesta espada del cinturón de Jon. Jon reaccionó demasiado lento. Ni siquiera había intentado detener a Cal antes de que el arma ya estuviera en su mano. El enrojecimiento de los ojos de Jon disminuyó, pero rápidamente se extendió a sus mejillas. Cal no prestó atención a la vergüenza del muchacho. En cambio, alzó la espada de Jon en su mano, comprobando su peso. Sí, se sentía un poco como una espada, tal como Jon había afirmado. Desafortunadamente, era de madera. La hoja ni siquiera estaba afilada. Simplemente tenía la forma de una espada. Entonces Cal soltó unas risitas secas. Oh, entonces es solo un palo. A mí también me gustaban esos palos rectos cuando era pequeño. Incluso los llamaba espadas. Pero, este tipo de cosas, yo las haría. Así que dime, ¿tu padre te talló esto? Al mirar aquello, Cal soltó una carcajada repentina. El rostro de Jon se puso aún más rojo. Aún así, no se dio la vuelta y huyó con lágrimas en los ojos. Se mantuvo firme, mirando fijamente a Cal con obstinación. Esta es el arma que usamos para practicar. Yo, en realidad podría usar una espada de verdad, pero nuestro instructor, Sir Roderick Cassell, no me lo permite. Y soy bueno con la espada. Jon gritó en señal de protesta, como si decirlo más alto pudiera de alguna manera suavizar el dolor de ser objeto de burla. Estaba decidido a destacar las áreas en las que creía sobresalir. Después de todo, entre los hijos de Lord Eddard Stark, incluso Robb era solo un poco mejor que él con la lanza. Pero cuando se trataba de la espada, Jon creía que nadie podía vencerlo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Ah, ¿de verdad? Cal no parecía estar convencido en lo más mínimo. Entonces, sin previo aviso, se desabrochó el cinturón y arrojó la espada larga, aún envainada en su funda de cuero, directamente hacia aquel muchacho bastardo que se aferraba con tanta desesperación a su patético orgullo. Cuando Jon atrapó la espada, Cal habló con frialdad. Desgrábala y apuñálame con ella. No había nada de juguetón en la expresión del rostro de Cal. Incluso Hall, que solo estaba mirando por diversión, se quedó paralizado por un segundo. Jon no se esperaba que Cal hiciera algo así, y parecía enfadado. Así que, cuando la espada larga salió volando repentinamente hacia él, Jon la atrapó instintivamente presa del pánico y levantó la vista atónito y confundido, sin estar seguro de lo que Cal pretendía. Pero este caballero, quien, al igual que Jon, llevaba el apellido que solo se les daba a los bastardos, Cal Stone, tras lanzar el desafío, retrocedió unos pasos mientras sujetaba su espada de madera de práctica. Su postura lo dejaba claro. Hablaba completamente en serio. Hall parpadeó sorprendido, miró a Jon y luego volvió a mirar a su comandante. Entonces, como si se diera cuenta de algo, sus ojos se iluminaron y su expresión se torció con una picardía traviesa y alegre. ¡Wow! Hall soltó un grito extraño. Empieza el espectáculo. El ambiente en su lado del patio había cambiado claramente, y el arrebato de Hall atrajo la atención de los espectadores cercanos, quienes voltearon la cabeza y comenzaron a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Los habitantes de Invernalia, que no comprendían del todo cómo un bastardo Stark había logrado meterse en un conflicto con uno de los guardias del rey, se reunieron con expresiones de preocupación en sus rostros. Entre ellos estaba Mikken, el herrero, que solo había venido por curiosidad para ver al rey. Al ver a Jon, gritó. «Oye, Jon. ¿Qué pasa?» «Sí, habla más alto, muchacho. Señor Stark todavía anda por aquí, ¿sabes?» Una vez que Mikken rompió el silencio, los demás, que habían visto crecer a Jon, comenzaron a intervenir para apoyarlo. Enseguida, el patio se llenó de murmullos, y la gente de Invernalia, pensando que uno de los suyos estaba siendo intimidado por un forastero, empezó a mirar furiosamente a Cal. Pero incluso con todas esas voces que se alzaban en su defensa, Jon Snow permaneció paralizado, aferrado a la espada larga entre sus brazos, sin saber qué hacer. Escuchar las voces familiares que lo defendían solo hizo que le resultara más difícil hablar. Ni siquiera entendía cómo perseguir a Ghost lo había llevado a encontrarse cara a cara con un caballero, ni cómo las cosas habían escalado hasta ese punto. Y mientras él seguía absorto en sus propios pensamientos confusos, la multitud a su alrededor continuaba creciendo. Ahora no se trataba solo de los trabajadores locales y los residentes de Winterfell. Incluso los miembros de la compañía mercenaria Blackstone se percataron de ello y comenzaron a moverse hacia Cal. No dijeron ni una palabra.
Simplemente se colocaron a su lado, con la mirada fija en la multitud que señalaba con el dedo a su líder. En menos de un minuto, más de 30 personas se habían reunido para mirar. El alboroto atrajo rápidamente la atención de los guardias de Invernalia. Tras intercambiar algunas palabras en voz baja, uno de ellos echó a correr y abandonó el lugar. Los 6 o 7 guardias restantes se abrieron paso entre la multitud. ¿Qué está pasando aquí? Uno de ellos, que parecía un jefe de escuadrón, les ladró a los habitantes del pueblo. A pesar de su tono severo, dio un paso al frente para proteger a las personas que estaban detrás de él, interponiéndose entre ellas y Cal. Sus ojos se fijaron inmediatamente en la espada de madera que Cal sostenía en la mano. Este caballero dice que reta a Jon Snow a un duelo. Con el apoyo de uno de los guardias de Lord Stark, los lugareños se volvieron más audaces. Pero Jon, que estaba tan abrumado por todas las voces que ni siquiera había tenido la oportunidad de hablar, entró en pánico en el momento en que escuchó la palabra duelo. Aún aferrado a la espada larga de Cal entre sus brazos, exclamó apresuradamente: «¡No! No es un duelo. Ser Cal Stone no me está intimidando». Jon dio un paso al frente para explicarse, claramente sin querer que la situación empeorara. Se quedó allí de pie, sosteniendo la espada que Cal le había arrojado, con aspecto aturdido e inseguro, pero aún tratando de aclarar lo que realmente había sucedido. Pero mientras Jon quería explicar, Cal claramente no tenía intención de ceder. Sacudió la espada de madera que tenía en la mano y reiteró su exigencia con fría claridad. «No. Esto es un duelo. Muchacho, te lo dije. Desenvaina la espada que tienes en la mano y atácame». Cal insistió en batirse en duelo con Jon, lo que provocó que el bastardo Stark se encontrara en un momento de indecisión. Pero justo cuando Jon se quedó allí de pie, sosteniendo la verdadera espada larga que Cal le había lanzado, sin saber qué hacer, una voz claramente irritada interrumpió. «Ser, yo fui quien le enseñó a Jon Snow a manejar la espada. Si quieres poner a prueba sus habilidades, quizás deberías poner a prueba las mías». Cal levantó la vista, curioso por ver quién había hablado. Entonces, abriéndose paso entre la multitud, apareció un hombre bajo y corpulento de mediana edad, con el rostro cubierto de barba blanca y un bigote impecablemente cuidado a juego. Llevaba una capa oscura y, una vez dentro del círculo, se colocó justo delante de Jon. Con un movimiento rápido, apartó su capa, dejando al descubierto la espada larga que colgaba de su cadera. Su mirada se agudizó al fijarse en Cal. «Si cuestionas su manejo de la espada, entonces claramente estás cuestionando mi enseñanza», dijo Ser Roderick Cassel con frialdad, con un tono ahora gélido. «¿Por qué no me pones a prueba a mí?» Al ver cuánta gente en Winterfell estaba dispuesta a defender a Jon, Cal esbozó una sonrisa. Miró al viejo caballero que protegía a Jon Snow y, en lugar de aceptar la invitación, simplemente negó con la cabeza. Entonces alzó la misma espada que una vez perteneció a Jon. «Acaba de decir que ya tiene 14 años, Ser, ¿y qué? ¿Crees que te vas a quedar de pie frente a él el resto de su vida? ¿Que la va a pasar blandiendo una ridícula espada de madera contra muñecos de paja que no se defienden?» «Lo que le suceda no es asunto tuyo, Ser», espetó Roderick, visiblemente poco impresionado por el argumento de Cal. Su tono era francamente rígido. La creciente tensión en el ambiente comenzó, naturalmente, a atraer más miradas. Y entonces, de la nada, alguien que nadie esperaba ver se abrió paso entre la multitud. Un hombre bajito con el pelo rubio. De alguna manera, apareció justo detrás de Cal. Primero, miró a su amigo Cal Stone, que de repente se mostraba terco. Luego, su mirada se dirigió a Jon, quien seguía con una expresión de total desconcierto. Tras un instante de reflexión, un destello de comprensión cruzó por sus ojos. Tyrion soltó de repente una sonora carcajada, lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de todos. Con una sonrisa y las manos abiertas, se volvió hacia Ser Roderick Cassel y dijo alegremente: «Creo que tiene razón, Ser Barba Blanca. Algún día te enterrarán. A mí también. Pero cuando llegue ese día, esperemos que el niño al que has estado protegiendo como una gallina clueca no se quede llorando desconsoladamente porque no quede nadie que lo proteja». «No voy a llorar», exclamó Jon instintivamente, ofendido de que el hermano de la reina dijera tal cosa sobre él. Pero el diablillo ni siquiera lo miró. Simplemente siguió sonriendo amablemente al viejo maestro de armas de Invernalia. De hecho, parecía completamente a gusto. Recostado hacia atrás con un codo apoyado en una viga transversal de la cerca, hacía girar despreocupadamente el anillo de oro en su dedo. Y entonces, sin dejar de observar al viejo caballero, añadió con ligereza: «Además, ¿estás seguro de que serás tú quien tome todas las decisiones por el resto de su vida?»
Solo entonces Tyrion apartó lentamente la mirada del viejo caballero y la posó en Jon Snow, el chico que acababa de dar un paso al frente e insistió en que no lloraría. Tyrion miró fijamente a Jon, con una sonrisa cargada de significado. ¿Y qué? ¿Que se quede aquí el resto de su vida? Otro desgraciado más, abandonado a su suerte en este lugar maldito donde hace demasiado frío incluso para bajarse los pantalones. Tal vez deberías darle la oportunidad de elegir un futuro diferente. Cuando el diablillo dijo esto, Ser Roderick frunció el ceño instintivamente, claramente a punto de replicar. Pero entonces, al notar la sutil sonrisa que asomaba en la comisura de los labios de Tyrion, se detuvo. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta y, en su lugar, una mirada pensativa apareció en sus ojos. 3 segundos después, un destello los atravesó. La comprensión. Se acarició la barba, un gesto habitual, y luego dirigió una mirada profunda y penetrante hacia el hombrecillo que seguía sonriendo con picardía a Jon. Y entonces su mirada se desvió de nuevo, esta vez hacia Cal, quien en algún momento había inclinado su cuerpo hacia un lado, usando la espada de entrenamiento de Jon como un bastón, con una expresión de total relajación. Tras reflexionar sobre todo esto por un momento, Ser Roderick Cassel no dijo nada más. En lugar de eso, se acomodó la capa y se hizo un poco a un lado. Jon, dijo, desenvaina tu espada. Si Ser Cal Stoner está tan ansioso por ver tu manejo de la espada, no esperó la reacción de Jon. Las palabras salieron cortantes y firmes. Su expresión era impasible, dejando claro que no se trataba de una broma. Y Ser Roderick nunca bromeaba. En cuanto pronunció esas palabras, los presentes, muchos de los cuales esperaban que la situación se resolviera pacíficamente, quedaron atónitos. Miraron al viejo caballero con confusión. Me sentí como si me hubieran traicionado. No esperaban que Ser Roderick se rindiera. Pero también era evidente que no tenía intención de dar explicaciones. A pesar de las miradas escépticas de la multitud, la expresión de Roderick permaneció solemne. Realmente tenía la intención de dejar que Jon Snow se batiera en duelo con el caballero del rey. Y como nadie intervino para impedirlo, la sonrisa de Cal se hizo aún más brillante. Dirigió una mirada disimulada a Tyrion, arqueando una ceja. La mirada que intercambiaron lo decía todo. No hacían falta palabras. Entonces Cal se volvió hacia Jon con una risita baja. ¿Lo oíste, muchacho? Hasta tu maestro dice que desenvaines la espada. Al ver cómo se desarrollaba la situación, los presentes, por respeto al viejo caballero, se vieron incapaces de expresar ninguna objeción. Después de todo, Roderick Cassel seguía siendo el maestro de armas de Invernalia, y fue él quien entrenó personalmente a Jon en el manejo de la espada. Así pues, a pesar de su confusión, nadie se atrevió a discutir. No les quedó más remedio que retroceder y dejar espacio para que el muchacho del lugar y este caballero recién llegado y problemático pudieran batirse en duelo. Sin embargo, al ver la espada de madera sin filo en la mano del caballero, los espectadores comprendieron que probablemente se trataba simplemente de una forma de que Cal desahogara su frustración dándole una paliza a Jon. Su ira bullía en silencio, pero al final, guardaron silencio. Y así, sin que nadie comprendiera del todo cómo, Jon Snow se encontró cara a cara con Cal, sosteniendo en sus manos la espada larga del caballero. Instintivamente, sacó el arma. Cuando la hoja reflejó la luz, un destello recorrió el acero, y en los ojos de Jon también apareció un atisbo de algo nuevo. Era la primera vez que manejaba hierro de verdad. Y por alguna razón, eso lo puso nervioso. Tras tomarse unos instantes para prepararse mentalmente, Jon se giró de repente para mirar a su instructor, con el rostro serio. Ser Roderick, creo que deberíamos volver a usar espadas de madera, dijo con seriedad. Pero antes de que terminara de pronunciar la última palabra, una sombra se cernió sobre él. Cal dio un paso al frente, alzando la espada de práctica de madera por encima de su cabeza. Su sonrisa había desaparecido. Su rostro se había vuelto impasible mientras miraba fijamente a Jon. ¿Me estás menospreciando, muchacho? Justo cuando las cosas estaban a punto de estallar, Tyrion, que nunca perdía la oportunidad de avivar la polémica, intervino desde la barrera con un comentario casual. Jon giró la cabeza instintivamente, con una pizca de inocencia clara y confusa aún en sus ojos. Sin embargo, a Cal no le hizo ninguna gracia. Jon se había atrevido a dejar que su mente divagara en medio de un duelo. Sin previo aviso, la espada de madera alzada se estrelló contra el suelo. Su ancho filo aterrizó suavemente sobre el músculo externo del muslo, cerca de la rodilla de Jon Snow. Golpe. Se escuchó un sonido nítido y claro. Aún aturdido y con la espada larga en la mano, Jon se desplomó en el acto. Ante un ataque demasiado rápido para poder seguirlo y una repentina oleada de dolor y entumecimiento en el muslo, Jon no tuvo tiempo de reaccionar.
Así pues, en el primer intercambio, cayó torpemente al suelo, con el rostro contraído por el dolor. Al ver semejante escena lamentable, Cal no se contuvo ni una pizca de burla. Levántate, muchacho. Continuemos. Un verdadero enemigo no te avisará antes de atacar. Y ahora déjame pensar dónde debería golpearte a continuación. Quizás quieras darme una sugerencia. Las palabras de Cal eran tan afiladas que podían hacer toser sangre. Derribado por un ataque sorpresa, Jon yacía en el suelo, sintiendo un dolor agudo y una sensación de entumecimiento en el muslo. Apretando los dientes, miró furioso a Cal, que permanecía allí regodeándose. Y esta vez, Jon, que había estado tratando de evitar toda esta confrontación, estaba realmente enfadado. Ya no le importaba cambiar a una espada de madera. Al fin y al cabo, la humillación sufrida delante de tanta gente había herido el poco orgullo que le quedaba. Así que, reprimiendo el dolor y sin decir palabra, se puso de pie a duras penas, apoyándose en las manos y las rodillas, y volvió a enfrentarse a Cal cara a cara. Esta vez, su mirada se volvió penetrante, su tono lleno de furia contenida mientras fulminaba con la mirada al supuesto caballero honorable que acababa de tenderle una emboscada. Te daré una sugerencia, pero no con palabras. Dicho esto, Jon dejó de preocuparse por los modales y la cortesía. Alzando la espada larga de Cal, cagó. Era humano. No estaba exento de mal genio. Aunque, como bastardo en Invernalia, la vida no había sido fácil, y había aprendido desde joven a observar a los demás y a leer el ambiente. Eso no significaba que se quedaría de brazos cruzados cuando alguien lo pisoteara. No era de los que se lo tragaban todo, se retiraban y lloraban donde nadie pudiera verlo. Así que después de levantarse y escupirle esas duras palabras a Cal, giró la hoja de lado y la blandió en diagonal contra el hombro de Cal. Pero sus movimientos eran lentos. Cal simplemente soltó una risa corta y desdeñosa. Entonces, cuando Jon se acercó, Cal dio repentinamente medio paso hacia adelante, esquivando el golpe con facilidad, y extendió el pie rápidamente. Jon no esperaba que Cal avanzara en lugar de retroceder. Sin experiencia real en combate, entró en pánico instintivamente. Pero para entonces ya era demasiado tarde. No le quedaba tiempo para reaccionar. De repente, Jon sintió que algo le enganchaba el pie, y al instante siguiente, se tambaleó y perdió el equilibrio. Y como había puesto toda su fuerza en aquel salvaje golpe de espada, la ira en su rostro se transformó instantáneamente en pánico. Agitándose con los brazos, tropezó hacia adelante sin poder detenerse. Golpear. Jon Snow cayó de bruces, justo en un hoyo de barro dejado por los cascos de los caballos. En el momento en que aterrizó, el agua sucia salpicó a su alrededor. Y cuando finalmente volvió a levantar la cabeza, tanto su rostro como su boca estaban cubiertos de un lodo espeso y mugriento. Solo sus dos ojos parpadeantes daban alguna pista de que aún era humano. ¿No entonces, cuando dijiste que no ibas a usar la boca, era porque ya estaba llena? La risa de Cal resonó con más fuerza ahora mientras miraba a Jon Snow, tendido en el barro. Tui. Jon yacía allí, estupefacto, y escupió un bocado de lodo. Pero esta vez no dijo ni una palabra. Ni una sola queja. Incluso ante las despiadadas burlas de Cal, simplemente volvió a empuñar la espada larga. Sin decir palabra, se puso de pie, se giró y volvió a alzar la misma espada que Cal le había arrojado. Parece que alguien todavía no ha aprendido lo que significa renunciar. Vamos, pequeño copo de nieve, te enseñaré a mantenerte erguido antes de que intentes correr de nuevo. Cal no cedió, incluso cuando Jon le respondió con silencio. Levantó un solo dedo y lo curvó en una invitación burlona. Entonces, en lugar de esperar a que Jon volviera a atacarlo, Cal hizo lo contrario. Cargó primero. Golpe. Jon no pudo reaccionar a tiempo. El ataque repentino e impredecible de Cal no tuvo advertencia ni ritmo, y antes de que pudiera siquiera levantar la guardia, un golpe certero impactó contra su brazo. Esta vez, ni siquiera pudo sujetar la espada. La espada larga cayó al suelo con un estrépito. El brazo de Jon temblaba de dolor, y no pudo evitar soltar un siseo. Pero a pesar de que no había logrado bloquear el ataque de Cal Stone, y a pesar de que su arma acababa de ser arrebatada de sus manos, Jon Snow, por razones que ni él mismo podía explicar, se abalanzó repentinamente hacia adelante y se lanzó contra Cal. Parecía que intentaba arrastrar a Cal con él. Tal vez si ambos terminaban forcejeando en el barro, tendría más posibilidades. Pero si bien la idea le sonaba bien en teoría, la realidad fue mucho menos indulgente. Cal ni siquiera necesitó intentarlo. Simplemente aprovechó su mayor alcance, apoyó una mano con firmeza en el pecho de Jon y lo empujó.
Con tan solo ese movimiento limpio y sencillo, aprovechando el propio impulso de Jon, Cal lo lanzó de vuelta al lodazal. De nuevo, Cal estaba destrozando por completo al pobre chico. Tyrion, tambaleándose ligeramente al caminar, esquivó con disimulo a los dos que se encontraban en medio del caos y se dirigió silenciosamente al lado de Ser Rodrik Cassel. Menudo espectáculo, ¿verdad? Si por espectáculo te refieres a un hombre adulto acosando a un niño, entonces no tengo nada que decir. Rodrik no solo tenía una expresión severa, sino que además se estaba tirando de la barba, y su rostro tenía un aspecto tan agradable como el de unos calzoncillos que no se han lavado en un mes. Pero Tyrion simplemente se rió entre dientes ante la reprimenda. Al ver al muchacho testarudo ponerse de pie una vez más y arremeter contra Cal Stone, sonrió. Mi amigo le tiene mucho cariño. Probablemente seas el único que pensaría eso. ¿Es por eso que te llaman el duende? Tyrion arqueó las cejas, completamente imperturbable ante el disgusto de Rodrik. No, Ser Rodrik. Si mi amigo no tuviera ningún interés en él, ni siquiera se molestaría en reconocer al chico, que, por cierto, también es un bastardo. La mayor parte del tiempo, Cal me da la sensación de que no encaja del todo en este mundo, como si nada le importara realmente. Él es distante. Sí, distante, esa es la palabra. Mientras observaba la función que se desarrollaba ante ellos, Tyrion imitó la costumbre de Rodrik de tirar de la barba. Solo que él no tenía barba, así que lo único que podía hacer era pellizcarse la barbilla. Al oír esto, Rodrik apartó la mirada de Jon, que seguía siendo golpeado como un juguete, y miró al enano Lannister con un tono un poco más serio. Lo siento, simplemente no lo veo, admitió el caballero, con un tono ahora un poco menos rígido. Tyrion dejó escapar una leve risa. Entonces dime, ¿crees que este chico llegará a ser caballero? Rodrik Cassel guardó silencio. Al ver cómo Cal Stone zarandeaba a Jon Snow como si fuera un juguete, empezó a dudar de si sus valoraciones habituales del chico no habían sido más que ilusiones. Y así, después de otros 10 minutos más o menos de esta despiadada y unilateral prueba, Jon Snow yacía de nuevo tendido en el barro, mirando fijamente al cielo con la mirada perdida, con una desesperanza en los ojos tan profunda como el abismo. Tienes mucho entrenamiento por delante, chico, así que por hoy lo dejamos aquí. Quítate ese hedor que te cubre, y quiero verte en el campo de entrenamiento antes del amanecer de mañana. Cal se cernía sobre él, completamente despiadado, dictando su veredicto. Al oír esa voz, la mirada de Jon se aguzó ligeramente. Usó las pocas fuerzas que le quedaban para girar la cabeza hacia él. ¿Por qué? Sin motivo alguno, respondió Cal con una sonrisa, girándose para sacar su espada larga. Solo quería preguntarte si te interesa convertirte en mi escudero. Un sueldo decente. Al graduarte, te dan 3 caballos de guerra y una armadura completa. El crepúsculo cayó sobre las colinas occidentales y el cielo se oscureció gradualmente. Pero, a diferencia de lo habitual, Invernalia no se sumió en su típico silencio nocturno, donde solo se oía el ladrido ocasional de un perro o el graznido estridente de un cuervo. La llegada de la comitiva real había traído consigo una inusual vitalidad a esta gélida fortaleza del norte. Y ahora, todo ese clamor se concentraba dentro y alrededor del gran salón, en el corazón de Invernalia. En el interior se agolpaban entre 400 y 500 personas, con un ambiente vibrante y lleno de energía entre las largas mesas del banquete. Copas en alto, risas que resonaban, voces que se superponían en celebración. Sentado al fondo del pasillo, Jon Snow se encontró, por una vez, secretamente agradecido de ser un bastardo. Al menos en ciertas situaciones. Aunque, a decir verdad, esos momentos fueron escasos y muy espaciados. Así que, cuando cogió la jarra de vino que había pasado de mano en mano y volvió a llenar la copa vacía que acababa de vaciar, de repente se dio cuenta. Esta podría ser una de esas raras situaciones. Pero justo en ese momento, una voz a su lado interrumpió sus pensamientos. «Sírveme una a mí también, escudero», dijo Cal, que estaba ocupado charlando con otros, lanzando su copa con cuernos hacia Jon sin siquiera mirarlo. «Sí, señor». Jon, que estaba a punto de volver a sentarse en el banquillo, no tuvo más remedio que coger la copa y llenarla obedientemente con una generosa ración de Summer Red. Todavía no se sentía del todo cómodo haciendo este tipo de trabajo. Cal extendió la mano y recuperó la copa. Luego, tras lamerse el vino que se le había derramado en el dorso, no pudo evitar comentar: «Gracias. Pero la próxima vez, ¿podrías atarle un cordel al borde? Así no se derramará el vino. Es una pena desperdiciar algo tan bueno».
Si no me equivoco, todavía debería haber mucha cuerda en los establos y si no recuerdo mal, tenéis que reabasteceros de estas cosas en Puerto Blanco, ¿verdad? Si tengo ocasión, le sugeriré a Lord Stark que os encarguéis del comercio la próxima vez. Al oír los elogios de Cal, Jon sintió de repente la necesidad de golpear a alguien. Solo ahora comprendió plenamente lo mordaz que podía ser el caballero que tan amablemente lo había acogido como su escudero cuando le apetecía. Desafortunadamente, no pudo ganar en una pelea. Así que, en lugar de eso, Jon se dejó caer de mal humor en su asiento, encajado entre un grupo de mercenarios curtidos y sonrientes, imaginando que tal vez su señor caballero podría haber tenido una carrera más apropiada como bufón en un circo ambulante, haciendo reír a la gente burlándose de los payasos. Ese pensamiento por sí solo le brindó un mínimo de consuelo, una pequeña victoria mental que calmó su orgullo herido. Sintiéndose un poco mejor, levantó su propia taza y dio un pequeño sorbo al vino. El rico aroma afrutado del vino tinto de verano le llenó la boca, dibujando una leve sonrisa en sus labios. En el gran salón de Invernalia, el aire estaba cargado de calidez y vapor ascendente. El delicioso aroma a carne asada y pan recién horneado inundaba la sala. Cal, que acababa de hacer una pausa natural en su conversación, soltó una sonora carcajada y se echó ligeramente hacia atrás. Tomó un cuchillo de la mesa, ensartó un trozo de nabo guisado y se lo metió en la boca. Mientras la grasa se derretía en el sabroso caldo que cubría la carne, saboreó el gusto, dejando que su mirada se perdiera entre la multitud, hacia los muros de piedra que lo rodeaban. Innumerables velas iluminaban el vasto salón con la misma intensidad que si fuera de día, y las paredes de piedra gris estaban ahora cubiertas con estandartes de todas las casas. Ante él, los estandartes ondeaban con orgullo. Blancos para el lobo huargo de los campos de hielo de la casa Stark, dorados para el ciervo coronado de la casa Baratheon y carmesí para el león rugiente de la casa Lannister. Cal entrecerró los ojos mientras los miraba, absorto en sus pensamientos. Además de los deliciosos aromas de la comida que llenaban el aire, el salón también estaba impregnado de los olores más penetrantes del sudor, el almizcle y el mal olor de pies. Una extraña y embriagadora mezcla que se combinaba con el calor del festín. Sobre todo flotaba la suave melodía de una canción. Un bardo estaba sentado cerca del estrado elevado en la parte delantera del salón, tocando su laúd y cantando a viva voz. Pero entre el crepitar de la gran chimenea, el tintineo de los platos y el bullicio de los invitados borrachos, Cal, que había elegido un asiento al final del largo salón, no pudo distinguir ni una sola palabra de la letra. Contemplando la animada escena que tenía ante sí, Cal levantó la taza que Jon le había llenado y se la llevó a los labios. Justo cuando estaba a punto de dar un sorbo satisfactorio, sus ojos se abrieron de repente y la taza se congeló justo antes de llegar a su boca. Su mirada atravesó la multitud y se posó directamente sobre el bardo, parcialmente oculto por las sombras cambiantes y el movimiento de los invitados. Un destello de reconocimiento iluminó los ojos de Cal, como si un recuerdo acabara de aflorar. Pero no dijo nada. En cambio, una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras terminaba de masticar la comida que ya tenía en la boca y la tragaba. ¡Qué interesante! Demasiado interesante, Cal murmuró de repente con admiración, por razones que solo él conocía. ¿Qué es interesante, jefe? Cosi, sentado junto a Cal y visiblemente ebrio, se inclinó hacia él, tras haber escuchado parte de lo que Cal había dicho y preguntando por impulso. La historia por fin se está poniendo interesante, respondió Cal con una sonrisa, llevándose la copa de nuevo a los labios, pero sin intención de dar más explicaciones. Simplemente echó la cabeza hacia atrás y se bebió 2 grandes tragos de vino. A Cosi tampoco le importaba mucho una explicación. Simplemente se rió entre dientes, se encogió de hombros y se limpió la grasa de la barbilla con la manga. Luego dirigió su mirada hacia un chico de 14 años que estaba sentado rodeado de un grupo de hombres, con aspecto algo perdido y abrumado. Claro, jefe, la historia es divertida y todo eso, pero prefiero otro tipo de diversión. Jeje, pero oye, ¿qué te hizo elegir a ese chico como tu escudero? Solo porque también es un bastardo. ¿Y no es ya un poco mayor para eso? Cosi murmuró sus preguntas con los ojos vidriosos, completamente ajeno, o indiferente, a si sus palabras podrían ofender a alguien. Cal miró de reojo al tonto, cuya lengua se soltó con un poco de grog barato. Entonces respondió con frialdad. Si fueras un bastardo, tal vez consideraría tomarte también como mi escudero, y ni siquiera me importaría el inconveniente de que estés cerca de los 40. Al percibir la irritación en el tono de Cal, Cosi finalmente lo comprendió. Se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa avergonzada, fingiendo ser un tonto.
Pero entonces sus ojos se movieron rápidamente de izquierda a derecha antes de inclinarse hacia el oído de Cal, sonriendo con picardía. Jefe, no pude presenciar su momento de gloria hoy, pero adivine qué descubrí. Cal, al percibir el hedor de su aliento, se apartó instintivamente, pero aún así frunció el ceño y siguió el juego con una pregunta. ¿Ah, sí? ¿Qué encontraste? ¿Una dragona parlante? ¿Y dónde demonios estabas tú, por cierto? Cal tenía curiosidad por saber a dónde había desaparecido ese desgraciado antes. Cosi había estado esperando esa pregunta, y justo cuando estaba a punto de presumir con su sonrisa desdentada. Hall, que también había estado escuchando desde cerca, no dudó en reprenderlo y arruinar el momento. Jefe, no le haga caso a las tonterías de Doc Todd. El muy desgraciado fue a un burdel. ¿Qué quieres decir con que fui a un burdel? Replicó Cosi con los ojos muy abiertos. Estaba recabando información. La información es clave para la supervivencia, ¿no lo sabes? Pero Hall y los demás claramente no se creyeron ni una palabra. Inmediatamente estallaron en burlas y risas. Ah, claro, recopilación de información, entonces díganos, ¿cuál es la puta más guapa de la ciudad? No me digas que en este lugar helado, donde se te cae la nariz con solo salir a la calle, lograron cultivar una flor bonita. Las burlas de Hall solo consiguieron que los ojos de Cosi se iluminaran. En realidad sí que hay uno. Eso los dejó a todos sin palabras por un momento. Hall y los demás se detuvieron, sorprendidos por la sinceridad con la que lo dijo. Las miradas burlonas en sus rostros dieron paso lentamente a la intriga. Oh, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Incluso John, que había estado sentado en silencio cerca, giró la cabeza hacia la conversación. Normalmente no se sentía parte de esas charlas, pero esta vez, la curiosidad pudo más que él. A la luz parpadeante de las velas, nadie notó el rubor en sus mejillas, aunque sus ojos brillaban de interés. Cosi infló el pecho con orgullo y declaró con audacia. Es una chica con el pelo rojo fuego. Se llama Ross. Al oír el nombre, John se quedó paralizado. Conocía a esa chica. Incluso había pagado por ella una vez. Pero al final, no lo hizo, porque tenía miedo. Miedo de dejar un hijo ilegítimo. Ya había soportado bastante esa carga toda su vida. También sabía que Theon Greyjoy era uno de sus clientes habituales. El interés de Cal se despertó al instante. ¿Ross? ¿Pelirroja? ¿Y además guapa? Se frotó la barbilla y luego dirigió la mirada hacia el chico, que claramente estaba haciendo un pésimo trabajo disimulando sus emociones. Bueno, pues, tengo una misión para vosotros. Quiero que lleves a mi nuevo escudero a visitarla mañana. Porque me niego rotundamente a que mi escudero aprenda a matar con una espada antes incluso de saber cómo ponerse bien los pantalones. No voy a permitir que la gente se ría a mis espaldas. Que esta sea, pues, su primera lección para convertirse en un hombre. 10 ciervos plateados. Asegúrense de que sean gentiles con él. Un cervatillo recién nacido no puede con una manada de lobos hambrientos. Antes de que John, aún desconcertado, pudiera siquiera abrir la boca para negarse, Cal ya había ofrecido los fondos para esta actividad. Al oír la orden de Cal, los miembros de la compañía mercenaria Blackstone estallaron en vítores. Sin pensarlo dos veces, dejaron atrás a su comandante y se abalanzaron sobre Jon Snow, rodeándolo en un frenesí de euforía, mucho más entusiasmados que él mismo. Algunos de los más deslenguados incluso comenzaron a alardear delante del pobre desgraciado, relatando con orgullo las gloriosas hazañas de su líder en desembarco del rey. Afirmaban que, como buen bastardo, su jefe había acampado a sus anchas por Silk Street con total libertad y nunca había tenido que pagar un solo céntimo. No por su aspecto, ni por su nombre, sino puramente por su habilidad. En ese momento, Jon ni siquiera tuvo la oportunidad de negarse. ¿Qué podía hacer una sola boca contra una docena de otras que gritaban por encima de la suya? Al instante, quedó ahogado en la furiosa marea de lo que llamaban la justicia popular. Mientras observaba cómo se desarrollaba todo, Cal se escondió a un lado, sonriendo con una mirada siniestra en los ojos. Ya se imaginaba qué expresión tendría Jon Snow una vez que todo terminara. Y ahora que se había llevado al chico, eso también significaba que se perdería ese fatídico encuentro con su futuro amante salvaje. Bueno, entonces, bien podríamos compensarlo. Cal, sin ningún pudor, encontró una excusa perfectamente honorable para ello. El banquete de bienvenida en honor a la llegada del rey ya llevaba 4 horas. Cal se mimetizaba con el entorno con la misma naturalidad con la que fluye el agua río abajo.
Disfrutaba sinceramente de la compañía de estos hombres y escuchaba con avidez sus fanfarronadas sobre la guerra, la caza e incluso sus relatos de adulterio. Se escondió entre las sombras, riéndose para sí mismo mientras recordaba los 5 maravillosos años que había pasado vagando por las ciudades libres. Finalmente, a medida que avanzaba el banquete, los invitados de honor, tanto los anfitriones como los visitantes principales, hicieron su entrada, con un elegante retraso, a través de las majestuosas puertas del castillo. Casualmente, la procesión pasó justo detrás de donde estaba sentado Cal. Entonces se dio la vuelta con una sonrisa y los observó con una mirada seria y perspicaz. Al frente de la procesión se encontraba el señor del castillo, el propio Lord Stark, escoltando a la reina mientras encabezaban el grupo. Y bajo el cálido resplandor de las velas, la reina Cersei Lannister, considerada la mujer más bella de los 7 reinos, era tan deslumbrante como afirmaban los rumores. Una corona incrustada de piedras preciosas enmarcaba su cabello dorado, que brillaba intensamente. Las esmeraldas engastadas en la corona combinaban a la perfección con sus deslumbrantes ojos verdes. Eran tan impecables que parecían casi irreales. Lord Stark la acompañó por el salón, hasta el estrado, y la condujo al asiento preparado para ella. Pero el orgulloso Lannister jamás le dedicó al señor de Invernalia una mirada decente. Incluso su sonrisa no era más que una cortesía superficial. Tras tomar asiento, la reina Cersei recorrió la sala con la mirada de forma instintiva, solo para descubrir que la persona que menos quería ver no estaba por ningún lado. Frunció el ceño levemente antes de alisarlo rápidamente, como si nada hubiera pasado. Detrás de ellos, muy cerca, iba el propio rey. Entró en el salón con paso firme, luciendo orgullosamente su barriga, del brazo de Lady Stark y con una sonrisa descarada en el rostro. Aunque hubiera sido mejor si esa mano libre suya no estuviera sosteniendo un cáliz de oro incrustado de gemas. Detrás de ellos iban los niños de ambas casas. El pequeño Rickon caminaba al frente, completamente solo. Con tan solo 3 años, hacía todo lo posible por mantener la postura más solemne que un niño de esa edad pudiera adoptar. Al ver esta adorable escena, Cal no pudo evitar sonreír, y casi sacó una estrella de cobre para dársela por impulso. Sin embargo, Rickon se percató de que Jon estaba rodeado por Cosi y los demás. Se detuvo y lo saludó. Con un dolor de cabeza que empezaba a aparecer, Jon solo pudo instarle a que se diera prisa. A continuación apareció Robb Stark, el actual heredero de Invernalia. Llevaba un abrigo de lana con los colores de la familia Stark, terciopelo gris con ribetes blancos, pero, a diferencia de Rickon, ni siquiera miró a su hermano. Eso se debía a que estaba ocupado imitando al rey, acompañando a la princesa Myrcella del brazo. Desafortunadamente, la princesa Myrcella todavía era una niña, aún no tenía 8 años, y tuvo que estirar el brazo hacia arriba para entrelazarlo torpemente con el de Robb, creando una imagen bastante despareja. Ella también llevaba una elaborada redecilla para el cabello adornada con perlas y joyas, y sus rizos dorados caían en cascada por su espalda. Al pasar junto a Cal, pareció reconocerlo. Pero rápidamente apartó la mirada, avergonzada y nerviosa, fingiendo no darse cuenta de su presencia. Con el rostro sonrojado y una expresión seria, siguió caminando con una sonrisa forzada. La mirada de Robb estaba fija en ella, sonriendo como un tonto. Los siguientes en la fila eran Arya y el regordete príncipe Tommen, que caminaban uno al lado del otro. Su cabello rubio platino era incluso más largo que el de Arya. Sansa, que solo era 2 años mayor que su hermana, caminaba junto al príncipe heredero, Joffrey Baratheon. Aunque Joffrey solo tenía 12 años, ya era más alto que Jon y Robb. Al ver esto, Cal tomó nota mentalmente de aumentar las raciones de comida de Jon más tarde. Sin duda, debía añadir a su dieta tónicos para fortalecer los huesos o suplementos para aumentar la masa muscular. Joffrey se había esmerado esta noche. Sus profundos ojos verdes miraban fijamente al frente, y sus rizos dorados caían suavemente sobre sus hombros, cubriendo su ancha corbata dorada y el noble cuello de terciopelo que llevaba debajo. Sansa Stark caminaba a su lado, radiante y llena de alegría. Pero entonces, de repente, Sansa se dio cuenta de algo. La habitual sonrisa engreída y despreocupada de su príncipe se tensó de repente, y al segundo siguiente, su expresión palideció mortalmente, como si acabara de ver algo horrible. Instintivamente, giró la cabeza para mirar y vio a un hombre aún más guapo y seductor que el matarreyes saludándola con la mano. En el instante en que Sansa divisó claramente el rostro de Cal, que se encontraba no muy lejos de donde estaba, se quedó paralizada por un segundo. Luego, presa del pánico, apartó la mirada rápidamente, se sonrojó y bajó la cabeza con rapidez, acelerando el paso mientras caminaba hacia adelante. Y así, sin más, acabó arrastrando a Joffrey con ella.
Desafortunadamente, Cal no les había saludado con la mano en absoluto. Quien le devolvió el saludo era alguien que caminaba detrás de Jaime Lannister. Un hombre alto e imponente, con una larga melena rubia, penetrantes ojos verdes y una sonrisa tan afilada como una espada. Detrás de él caminaba un enano, tambaleándose a cada paso, tratando de esconderse a medias junto a su hermano bajo la mirada de los curiosos. Era como si esperara que la llamativa túnica de seda escarlata de Jaime, sus botas altas negras y su larga capa de satén negro, con el rugiente e indomable león dorado de la casa Lannister bordado en el pecho, pudieran de alguna manera protegerlo de la atención. Pero el enano, que apenas medía la mitad de la altura de su hermano, tenía dificultades para seguirle el ritmo debido a sus piernas deformes. Y con esa cabeza de forma extraña y un rostro desproporcionado, era imposible esconderlo. Al contrario, eso solo lo hacía destacar aún más. Al ver el saludo de su amigo la desgracia de la casa Lannister respondió de la misma manera, imitando lo que Cal le había hecho una vez, levantando el dedo corazón y pronunciando la bendición más vil que sus labios pudieron formar. Detrás de los dos hermanos Lannister venía un hombre que llamó la atención incluso de Cal. Se trataba de alguien que despertaba una genuina curiosidad en Cal. El primer explorador de la Guardia de la Noche, Benjen Stark. Cal lo observaba atentamente, acariciándole la barbilla, para luego dejar caer la mano poco después. Benjen pareció percatarse de la presencia de Jon y le dedicó una amable sonrisa. Junto a él caminaba un hombre más joven con un aire perpetuamente sórdido. Theon Greyjoy. Pero Theon actuó como si Jon no existiera, ignorándolo por completo. En cambio, tenía la mirada fija en Cal. A Jon no le importó. Al fin y al cabo, no era la primera vez. Y finalmente, una vez que todos los invitados de honor tomaron asiento, comenzaron los brindis. Se alzaron las copas y se intercambiaron saludos cordiales. Solo entonces comenzó realmente el festín. Una vez que anfitriones e invitados hubieron tomado asiento en sus respectivos lugares, el ambiente en la sala alcanzó otro punto álgido. Como hijo ilegítimo, Jon estaba sentado lejos de sus hermanos y hermanas, separados por todo el largo del salón. Se sentaron junto a los príncipes y princesas, justo un nivel por debajo de la mesa principal donde estaban sentados Lord Stark y los reyes. En ocasiones tan especiales, Lord Stark siempre les concedía a cada uno de sus hijos una copa de vino, y no más. Así pues, a excepción del pequeño Rickon, incluso Sansa y Arya tenían delante una copa de vino tinto de verano. Rickon solo tenía una taza de leche tibia. Entre las luces danzantes y el tintineo de las copas, las bebidas se servían libremente. Jon no estaba seguro de si era porque rara vez tenía la oportunidad de darse un capricho, pero no había dejado de beber en toda la noche. Bañado por la luz del fuego, sus mejillas estaban sonrojadas, vestido únicamente con una fina chaqueta de cuero. A diferencia de los asientos delanteros, cuyo acceso estaba estrictamente controlado, la parte trasera del gran salón era más relajada. A ninguno de los lobos guargos que pertenecían a Robb y a los demás se les permitió asistir al banquete. Sin embargo, Ghost se beneficiaba del estatus de su amo y estaba claramente exento de esa restricción. Jon metió la mano debajo de la mesa y acarició la cabeza del lobo, deslizándole con cuidado el cadáver entero de un pollo al que le había quitado todos los huesos. Tras ahuyentar en silencio a los demás aspirantes a competidores, Ghost disfrutó en exclusiva de la ofrenda de su amo. Los perdedores no tuvieron más remedio que deambular entre las mesas, siguiendo en vano a las camareras. Al ver esto, Jon sonrió con aire de suficiencia. «Deberías aprender de él», comentó Cal, tras haber observado las acciones encubiertas de Jon debajo de la mesa en algún momento y haber presenciado con sus propios ojos el silencioso triunfo del pequeño. Era apenas un tercio del tamaño de esa perra, pero con una sola muestra de dominio, se apoderó fácilmente de la comida. Al oír esto, la expresión, antes orgullosa, de Jon se desvaneció. Pero justo en ese momento, una voz familiar sonó junto a su oído. «¿Así que este es el famoso lobo huargo?» Jon sonrió radiante y levantó la vista con alegría. Su tío Benjen le había puesto una mano en la cabeza, despeinándole el pelo tal como Jon había despeinado antes el pelaje de Ghost. «Así es», respondió Jon. «Se llama Fantasma». Benjen Stark sonrió ante las palabras de Jon y luego dirigió su mirada a Cal, que estaba sentado frente a él. «Ser Cal Stone, he oído hablar de usted hoy, creo que debería darle las gracias». Para él es un honor que Jon sea su escudero. Aunque Cal reconoció a aquel hombre, le dirigió una mirada a Jon por cortesía. «Lord Cal, este es el hermano menor de mi padre. Benjen Stark. Es el primer explorador de la Guardia de la Noche», explicó Jon rápidamente, demostrando buenos modales.
Al oír que se trataba del hermano de Lord Stark, Cal se levantó respetuosamente de su banco y se llevó una mano al pecho a modo de saludo. Es una orden noble. La paz de los 7 reinos depende de sus esfuerzos. Es un honor conocerle, Lord Benjen Stark. Benjen arqueó una ceja con leve sorpresa ante las palabras de Cal, luego sonrió y agitó la mano, indicando que Cal estaba siendo demasiado modesto. Los honores del pasado se han desvanecido hace mucho tiempo, convirtiéndose en leyenda. Lo que una vez defendimos desapareció hace miles de años. Hoy en día, no es más que un juego de simulación con los salvajes más allá del muro. Ante la humildad de Benjen, la expresión de Cal fue sorprendentemente seria. Creo firmemente que la gloria de la Guardia de la Noche nunca se ha desvanecido con el paso del tiempo. Al percatarse del respeto y la cortesía que mostraba su comandante, y al oír que el hombre que tenían delante era el propio hermano de Lord Stark, Cosi, que estaba sentado junto a Jon, cedió rápidamente su asiento. Y al ver que este caballero veneraba sinceramente a la Guardia de la Noche, y no solo por cortesía, la mirada de Benjen adquirió también un tono más serio. Jon es un chico afortunado. Dicho esto, Benjen sonrió y le dio a Cal una palmadita efusiva en el hombro antes de bajar la pierna del banco sin ceremonias y sentarse. Extendió la mano y tomó la copa de vino directamente de las manos de Jon. El ambiente se relajó al instante. Vino tinto de verano. Benjen dio un sorbo y reconoció inmediatamente el sabor. No hay nada más dulce que este vino. Entonces se giró y miró las mejillas sonrojadas de Jon, percibiendo el olor a alcohol que emanaba de él. Jon, ¿cuántas copas te has tomado esta noche? Jon solo soltó una risita tonta en respuesta y no dijo nada. Tal como lo imaginaba, jeje, Benjen sonrió con complicidad y luego negó con la cabeza con fingida resignación. De acuerdo. Creo que yo era incluso más joven que tú la primera vez que me emborraché por completo. No regañó a Jon por su indulgencia. Al contrario, le trajo gratos recuerdos de su propia juventud. Dirigiéndose a Cal Stone, que también se había sentado frente a él, Benjen levantó la copa de vino y dio comienzo a la conversación. Ser Cal, ¿qué edad tenía usted cuando probó el alcohol por primera vez? Cal se frotó la barbilla, con los ojos brillantes por la nostalgia. No lo recuerdo bien. Quizás fue cuando me dejó inconsciente una mula. Todavía no sé si fue la pezuña o la bebida lo que lo causó. Levantó su copa y la chocó suavemente con la de Benjen, luego se encogió de hombros. Eres un hombre gracioso, Ser Cal. Ja 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 ja, Benjen soltó una carcajada y luego se bebió felizmente la mitad del Summer Red de un solo trago. Dejando la taza a un lado, extendió la mano hacia una bandeja de madera cercana y tomó una cebolla asada que goteaba jugos de carne oscura. Le dio un gran mordisco, crujió, cuando la piel se quebró y el rico sabor estalló. Cal también dio un sorbo a su bebida, luego dejó la taza con una sonrisa y dirigió su mirada al primer explorador de la Guardia de la Noche. Los rasgos de Benjen Stark eran afilados, su complexión delgada y angulosa, como los escarpados acantilados de una montaña rocosa. Llevaba botas altas de cuero y una gruesa cadena de plata alrededor del cuello. Su túnica de terciopelo era del mismo tono oscuro que el negro que vestía la Guardia de la Noche. A pesar de su apariencia serena e imponente, había un brillo constante de calidez en sus ojos gris azulados. Eso hacía que pareciera una persona con la que era fácil hablar. Tras cesar las bromas, Benjen miró de repente a Jon, que estaba a su lado, con un tono que denotaba cierta reflexión. Quizás sea bueno que Jon terminara yendo al sur. Cal solo esbozó una leve sonrisa ante esas palabras. Pero Jon, claramente insatisfecho, se inclinó con un gesto de desafío. En realidad quería ir al norte contigo, tenía pensado preguntarte si podía volver contigo cuando regresaras. Benjen hizo una pausa, sorprendido por la seriedad del chico. Entonces miró al joven testarudo con una mirada significativa. Jon, el muro es un lugar duro, especialmente para un niño. Y ahora, está claro que se te ha mostrado un camino mejor. Al decir esto, Benjen dirigió su mirada hacia Cal. No te aseguro nada, respondió Cal, encogiéndose de hombros con un gesto de no me culpes. Desde mi punto de vista, todavía tiene mucho que aprender. Como mínimo, ya le he preparado su primera lección. Solo después de eso aprenderá a manejar una espada de verdad. Eso despertó la curiosidad de Benjen. ¿Y qué es eso? Las cejas de Cal se crisparon mientras le dirigía una mirada cómplice. Primero, convierte al niño en un hombre. Esa parte no es tan difícil. Benjen parpadeó sorprendido ante la respuesta inesperada. De acuerdo. Quizás cuando tenga 2 o 3 bastardos suyos dando vueltas por ahí, empiece a pensar de otra manera, jamás engendraría un hijo ilegítimo. Su conversación claramente había tocado una fibra sensible.
Las mejillas del chico se enrojecieron más que nunca. Con los ojos ardiendo y los puños apretados, Jon Snow se puso de pie de un salto, mirando desafiante a su caballero y a su tío. Ya casi soy un hombre hecho y derecho. No quiero que me traten más como a un niño. El próximo día de mi santo cumpliré 15 años. Y el maestre Luin dijo que los bastardos crecen más rápido que los demás niños. Su repentino arrebato hizo que todos los presentes en la mesa guardaran silencio, volviéndose instintivamente para mirarlo. Pero cuando Jon mencionó la palabra bastardo, sus ojos se posaron en el caballero que acababa de tomarlo como escudero, y el resto de la frase se le atascó en la garganta. Sabía perfectamente que el hombre que tenía delante también era un bastardo, y además de la realeza. Esa constatación le golpeó como una bofetada. Se había extralimitado. Intentando recuperarse, Jon hizo una pausa y luego soltó rápidamente algo para arreglar el momento. Y justo cuando permanecía allí de pie, con el rostro tenso por la vergüenza y un toque de dolor, a punto de huir del salón, Hall, que seguía sentado a su lado, extendió la mano y le dio una palmada firme en el cinturón vacío del chico. ¿Es cierto, chico? ¿Entonces todavía recuerdas la espada larga que te dio el jefe esta tarde? Sobresaltado por la pregunta de Hall, Jon salió de sus pensamientos, pero aún no comprendía a qué se refería. Lo recuerdo. ¿Pero qué tiene que ver eso con algo? Recordaba toda la escena con claridad. Era algo que no podía olvidar, no después de la paliza que le había dado Sercal. Al pensarlo, su mano buscó instintivamente su cinturón. Tras tomar a Jon como su escudero, Sercal le regaló una espada de verdad, no un simple palo de entrenamiento. Chico, yo nunca uso espadas de madera. Quien tenga miedo de lastimarse jamás se convertirá en un verdadero guerrero. Esta espada la forjé yo mismo. No tiene nombre, pero si no te gusta, puedes ponerle uno. Ahora es tuya. Y mi primera orden es sencilla. Aprende a cuidar tu arma correctamente. Jon aún recordaba con claridad aquellas palabras. La voz de Sercal, firme y tranquila, cuando le entregó la espada. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.